Suscríbete a La Panterita. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Radio 1 de marzo, 780M, anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. 780 AM, Radio 1 de marzo. Un compromiso con la verdad. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Extensivo el saludo a los amigos televidentes de Mega TV, quienes nos acompañan día a día. Se cerró la fecha 21 del campeonato Apertura. Inmediatamente ya el día de hoy arrancará la última fecha ya del campeonato, la definición el día de mañana. Un partido en Asunción, otro partido en Ciudad del Este para el encuentro entre Olimpia y Libertad en el Defensores del Chaco, y el partido entre Nacional y Cerro Porteño finalmente se mantuvo, se va a estar jugando en Ciudad del Este, a pesar de que la lumínica del Club Nacional ya está en condiciones de ser utilizada y obviamente ser local en un partido de fútbol en horario nocturno. Cerro Porteño se mantuvo en la programación inicial y definitivamente tendrán que viajar a Ciudad del Este para lo que será el día de mañana, la última fecha del campeonato. Sudamérica, con una gran victoria el día de ayer, cerró la fecha 21 sobre Ameliano. Este triunfo le permite en este momento al conjunto Sudamérica salir de la zona del descenso. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Buen día, Tano. ¿Cómo estás? Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Tano, Jotita? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Me extraña, hermano. Ya me sabía. extraña, hermano. Tenías una cara de Jotita, sarcasmo cuando ibas a saludar. Jotita, ¿a vos te parece? Cuando yo conduzco el programa, Sí. cuando, ¿sabes? No están ahí, bueno, los que mandan en el programa, yo mando poner esta música. Sí. Hemos salido de nuestros cuarteles. Sí. Y vos, Tano, ni eso no te animás, hermano. Bueno, mandar a poner, hermano. No necesito. Golpe y segundo, tampoco es una música. ¿Y qué? ¿Una marcha? Es una declaración. Sí, pero hemos salido, y sí, ya sé, en el texto, en el contenido. Para vos nomás te suena eso. Sí, pero hay pues una marcha detrás, hermano. Bueno. El tema es que tenés que poner capacidad de rebelión. ¿Vos le parecía a Cerro Porteño? No te revelás nunca, hermano. No te revelas nunca. Bueno, el paso le pegaste a Cerro. Bueno, hoy arranca ya la última fecha del campeonato. Tenemos las imágenes de la cancha nacional muy bonita, muy bonita. Ayer tuve la ocasión por primera vez desde el cambio de lumínica en Villaliza de observar las nuevas luces LED de Sudamérica, impecable realmente, y vale la pena destacar el esfuerzo que hacen los clubes para estar de alguna manera acorde a la situación, ¿verdad? Porque hoy en día ya la televisión y el mismo reglamento de la APF exige una cierta potencia en cuanto a la lumínica, ¿verdad? Y deben ser luces LED, y bueno, hay ciertos estadios ya que definitivamente se están ayornando. Acá hasta anoche se hizo la calibración final ya de las nuevas luces LED, muy bonito, realmente. Una muy buena iluminación. Y sobre todo, Benicio, tú también que sueles ir a la cancha nacional bastante a menudo, ya no vamos a sufrir esas pausas de 30, 40 minutos cuando se da algún apagón. El apagón se puede dar por diferentes situaciones, no precisamente porque tenemos un problema con tu lumínica. Pero si se da un apagón a nivel de Ande y compañía, o una falla en el generador, generalmente se tomaba entre 20, 30, 35 minutos para que las luces pudieran volver a encenderse. Con esto no. Con esto es inmediato. Así que además se puede hacer ese jueguito, aprender a apagar, ¿verdad? Sí, el otro día en cancha de Cerro, por ejemplo, cuando arrancó el partido, habían unos cuantos focos que estaban prendidos. Después, cuando se fue oscureciendo un poquitito, durante el partido, lo levantaron en su totalidad. Qué bueno. Ya lo gradúan sin ningún problema. Lo que es la tecnología de punta, como que dicen, en materia lumínica. Porque antes, por distintas razones, primero no todas las canchas tenían el generador propio, para empezar luego. Ande cortaba y estaba liquidado. Y que entre que se enfría, tener que esperar que se enfríe y después volver a prender, bueno, más de media hora.
lo cierto es que eso ya pasó a la historia y hoy con esta tecnología, con este sistema moderno, entonces sin mayores inconvenientes en ese sentido. Así que es importante que nosotros tengamos en la capital y el departamento central la cercanía del Gran Asunción Bahía de Chupé, para graficar la idea y el concepto, de que tengamos la mayor cantidad de cancha disponible para distintas circunstancias. Claro. A veces se busca cancha y no hay. Totalmente. Y Nacional se está preparando, obviamente, para los diferentes eventos sudamericanos que habitualmente se da, tanto a nivel de menores como también de mayores, ¿verdad? ¿Y qué conlleva, entre otras cosas, Tano, disculpa que te pise, qué conlleva? Es un ingreso, una posibilidad de ingreso para los clubes. Claro. Esa situación, digo. Sí, ¿Verdad? totalmente. ¿Cuánta plata se embolsó Sol de América cuando Sol de América estaba de moda? Todo el mundo juega en cancha de sol. Sí, el año pasado más de 80 partidos se jugaban en ese escenario. Está con nosotros el ingeniero Guido Ciotti, del Club Nacional. Ingeniero, bienvenido a Deporte Total. Le saluda Altano. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Déjame que por orden, ya saludar primero al profe, a Jotita y últimamente a vos, Tano. Perfecto, perfecto. Aceptado totalmente. Una cuestión de edad, ingeniero. Gracias por... Bueno, vamos. ¿Por qué así, ingeniero? Una cuestión de todo. Creo que sigamos por eso, a lo mejor me decís por mí, no por el profe. Me encanta porque me dejó como el más joven y estoy muy feliz. Y, lo vi disfrutando. Lo vi. Es la realidad y te mereces, Tano. Así es. Gracias, Inge. Lo vi disfrutando de varios platos de lasaña el domingo. Sí, como estamos ahí festejando nuestra independencia, como estoy al frente de una asociación de donde nació mi abuelo, de la región de Mar, que estuvimos compartiendo en la plaza con muchísima gente. Sí. Nos encontramos el domingo en la Plaza Italia con el ingeniero Ciotti disfrutando de la fiesta italiana, ¿verdad? La conmemoración de la República, ¿verdad? Dejando de lado la monarquía. Pero bueno, ingeniero, qué bonito lo de Nacional, siempre es un paso adelante, ¿verdad? Este tipo de inversiones, y las luces LED en el Arsenio Rico ya son una realidad. Sí, realmente. Lo vimos ayer con Juan Carlos porque desde el día anterior se estaba calibrando, ayer trabajó hasta muy tarde, hasta después de la medianoche, a la madrugada más o menos se terminó, y un cambio impresionante. Lo que pasa es que la tecnología cada día nos da cada cosa y también el hecho de que la cantidad la intensidad de la luz es muy similar a la del estadio. Creo que tiene un 100 lumen menos, un poquitito así. Muy lindo, muy lindo se calibró, se tardó mucho para eso, pero en fin, terminamos. Lastimosamente no podemos jugar nomás mañana porque no se pudo arreglar la avenida de Cerro también allí, porque al principio no sabíamos si íbamos o no terminar para el día miércoles. Ya. Entonces, como que hubo un poquito el tiempo terminó apremiando para... No es que definitivamente Cerro Porteño no aceptó, ingeniero. Y originalmente fijamos Ciudad del Este porque teníamos miedo que no se termine. Realmente ayer y anteayer se trabajó hasta muy tarde, se trabajó hasta las 3, las 4 de la mañana. Ayer se terminó muy tarde y era un riesgo fijar en nuestra cancha que después que no se termine iba a ser medio complicado. Creo que se hizo, hablaron, pero ya a última hora ya es muy difícil porque se arregló también con la gente de Ciudad del Este. Sí. Ahora, ingeniero, ¿con esto se llega también a la exigencia con Mebol o faltará un poquito algunos lúmenes como para llegar a esa exigencia? No, yo creo que con esto ya se llega a la exigencia de Conmebol, principalmente todas las primeras fases, inclusive pasando las 2 o 3 fases ya la cantidad de lúmenes es, y lo que está un poquitito que nos está faltando es la cuestión de la capacidad, pero que vamos a ver seguramente el jueves que se va a hacer la cena del club, a lo mejor se define si se continúan con las obras y se hace la parte de populares, la parte que hace a Cerro. A lo mejor estamos como para estar todo el proyecto como para hacerse una gradería similar o un poquitito más grande que la que se hicieron detrás de los arcos, de manera de cerrar los 4 lados. Esa es la idea y ahí sí ya estaremos cerca de los 10.000 lugares más o menos. Creo que con eso se puede varios partidos ya
de Copa se puede jugar hasta una determinada fase seguramente. Ingeniero, ¿esta inversión es 100% nacional o reciben alguna ayuda de la APF? Ojalá que Robert esté en la Conmebol y que nos dé una ayuda como le dio Alejandro Olimpia. No, totalmente con fondos del club. Estamos trabajando con fondos del club, hay sponsors que nos ayudaron, gente de la construcción, de la empresa constructora, tanto lo que hicieron la parte del stock como lo que hicieron ahora de la lumínica y demás. Nos dieron realmente contentos con ellos por el precio mismo, por la forma de pago y demás, pero es totalmente del club, que es el problema que siempre tengo con Juan Carlos, porque yo quiero invertir en construcciones y bueno, la gente siempre pide resultados deportivos, ¿verdad? Sí, están ahí en un mano a mano ustedes con las obras, con la construcción del presidente, tratando de invertir en el equipo, ¿verdad? Exactamente. Pero creo que ahora para la clausura hay intenciones de reforzar, vamos, ojalá que todo salga bien, pero tenemos que reforzar porque si los resultados deportivos no te acompañan, seguramente no se valora mucho lo que se hace en la parte de obra, que es difícil llevar las dos cosas, lo del fútbol y lo de las obras siempre es difícil, pero contentos, estamos muy contentos realmente de poder hacer lo que se está haciendo, ¿verdad? Ingeniero Guido Ciotti, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Encantado, profe. Por eso te di la bienvenida a vos, primero saludarte y después a los chicos, profe. Pero voy a ser sincero contigo. Yo considero una forma elegante de decirme que, ¿sabes qué, Benicio? Bueno, más vale que le dé lugar al Tano. Bueno, ingeniero, de cara, yo voy a lo deportivo, de cara al clausura, hablaste de la posibilidad de refrescar un poco, reforzar este plantel profesional de Nacional, que yo lo califico así como una especie de electrocardiograma, porque la vez pasada una goleada impresionante, o sea, una contundencia que no siempre muestra. Entonces yo creo que una media tuerca en el clausura y puede ser protagonista. Y esa es la idea, como decís, pero hay mucho, dentro del plantel realmente hay muchos jóvenes que están jugando y evidentemente nos falta seguramente 2 o 3 jugadores de experiencia, uno en cada línea además, y seguir apostando, pero nos falta un poco de reforzar, también tener una cantidad de jugadores que no solamente el equipo titular pueda ser el protagonista, porque es difícil con los jóvenes más que nada, de repente se te hace buenos partidos, pero de repente también es un poco más difícil, ¿verdad? La idea es tratar de reforzar en las 3 líneas, ¿verdad? Yo no estoy al frente del departamento de fútbol, realmente me voy poco porque ya es más difícil con el tráfico ahora para ya las prácticas y demás, pero siempre estamos ahí conversando con Juan Carlos y con la gente que está en el departamento de fútbol. No, claro, pero no hace falta luego presencia diaria ahí en la práctica. Yo creo en las reuniones... Fundamental. Sí, fundamental, profe. Fundamental. Yo en el tiempo que estuve hay que, si no acompañar todo el tiempo es imposible, tanto en las prácticas, en la concentración, en las reuniones que hace con los jugadores. Yo lo veo muy fundamental el tema de que el dirigente tiene que estar todo el día. Y te lleva mucho tiempo, dejar la familia, dejar todo. Y como yo le digo a Juan Carlos, le digo a Robert, ya demasiado tiempo y creo que es momento de ya sentarnos y a disfrutar de lo que es nuestro equipo y de ver todo lo que se hizo en el club. Claro, no, pero desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo con ese concepto. Es decir, el ojo del amo engorda el ganado. Así nomás es, ¿verdad? Sí, y en tu etapa, en tu época de presidencia del club, o estabas en la presidencia del club, eso era una acción cotidiana de convivir con el plantel profesional. Eso yo lo sé por antecedentes, pero creo que también, y lo digo respetuosamente, ya esa etapa ya pasada, por decirlo así, porque ya hiciste lo que tenías que hacer, y con mucha altura, con mucha dignidad. Pero a mí me consta, porque ¿cuántos años hace que nos conocemos, ingeniero? Y eso por un lado, y por el otro lado, como estás explicando ahora a los oyentes televidentes, que tu prioridad es en materia de infraestructura edilicia para el Club Nacional. Por eso nomás decía yo de que evidentemente el hecho de tener esas reuniones a nivel dirigencial, ahí
ustedes, primero te enterás de lo que pasa con el plantel profesional y segundo, conversando en base a experiencia y madurez, podés aportar para definir la mejor estrategia a seguir referente al plantel profesional. Por eso nomás hacía yo esa pregunta, ingeniero. Sí, no, realmente todo lo que decía es cierto, pero estamos hace mucho tiempo, por lo menos con Juan Carlos, que somos creo que los únicos que quedamos de 30 y pico de años hace que estamos en el club. Y tiene que venir gente joven, se tiene que formar, se tiene que entrar en la directiva gente joven que podamos acompañar hasta cierto tiempo. Y no, después de ser presidente es muy difícil estar en la comisión directiva, porque si uno forma el departamento de fútbol y demás, seguramente por el tiempo que estuvimos nosotros, vamos a querer imponer o lo que sea, y yo siempre pienso, hay que dar la libertad, que trabajen ellos, se van a equivocar, como yo me habré equivocado muchísimas veces, pero es la única forma de aprender, y estar cerca de ellos, apoyarla. A mí no me van a escuchar nunca que, a pesar de que no anduvimos bien y todo en la parte deportiva, siempre le estoy apoyando y dándole fuerza, últimamente hablando un poco más también con los jugadores, porque me había pedido Juan Carlos los partidos de Copa cuando empezaron, y a compartir con ellos, sentarse, que yo antes hablaba, estaba con ellos. Yo creo que es fundamental, porque si ellos tienen confianza en el directivo de plantear cualquier tipo de cosa, como preguntamos cómo fue la Copa Libertadores, cómo esto, cómo aquello, y le interesa y se familiariza. Yo a los jugadores les tengo como a mis hijos, es el pensamiento que tengo, mi forma de pensar. Ingeniero, con esa experiencia que tuviste ahí, porque en los viajes, en estos partidos de Copa, uno ve, uno escucha, comparte, siente, ¿verdad? ¿Qué le faltó a Nacional o qué le faltaría a Nacional para tener un segundo semestre diferente, ingeniero? Y necesita 2 o 3 jugadores. Yo calculo, no sé, bueno, no es que no sé, técnico, pero calculo que como mínimo necesita un referente de experiencia por línea, tanto en defensa, en el medio, adelante, y necesita un líder en el equipo. Son cosas fundamentales para que pueda llevarse adelante. Hay muchos jóvenes y de repente le pesa el partido, de repente están dispersos. Hay partidos que vamos a jugar, creo que el que ganó Macado a 0, fuimos a perder 3-0, cosas increíbles, pero es lo que es la juventud. Estos jugadores que tienen 20, 30, 40 partidos, estos jóvenes tienen que llegar a sus 70, 80, 90 partidos, y ahí recién van a ir adquiriendo y conociendo bien las cosas, pero tienen que tener jugadores de experiencia a su lado. Yo he visto el partido del Luque contra Olimpia, vos le ves a un Rodrigo Rojas y extraordinario, juega caminando, maneja, pero completo toda la cancha, y se necesita esa clase de referente dentro de un equipo. Necesitan un Rodrigo Rojas ustedes. Y un similar, Rodrigo Rojas, pero doy como ejemplo que ese tipo de jugador es lo que yo pienso que necesita un líder dentro de la cancha y que pueda manejar al resto de los muchachos. Claro, el concepto es el tema, el concepto. Así es, sí señor, así es. Ingeniero, ¿y qué va a pasar con Anthony Silva? ¿Él está con ganas de salir del club ahora a mitad de año? ¿Por qué no? O sea, no estoy muy metido en los detalles de lo que es la parte de fútbol, pero no creo que lo de Anthony, la experiencia, cómo le habla, porque me tocó compartir en el poco tiempo de los viajes que hice, es un referente demasiado importante para el grupo, y bueno, no realmente no creo, ¿verdad? O no sé, que es la realidad. Yo creo que se va a quedar, no hay ningún tipo de inconveniente, porque la idea de su presencia creo que es fundamental también dentro del plantel, ¿verdad? Pero lo que está, por eso es lo que yo no quiero mucho hablar de la parte de fútbol, porque está el departamento de fútbol, que son los que tienen que resolver, y sea como sea, nosotros que estamos detrás y los otros miembros tenemos que apoyar y procurar que todo salga bien. No, le entiendo perfectamente, ingeniero. Solo que nosotros tenemos la información extraoficial de que Nacional va a salir a buscar un arquero para el segundo semestre. No sé porque está el caso del Kili, de Santiago Rojas, que también creo que a lo mejor vuelve. No sé si se queda o se va a traer al extranjero, ¿verdad? Pero
No creo que sea tan, no creo que sea tan así. Vamos a ver qué dice la gente. No me vaya a preguntar mucho de fútbol porque me va a comprometer y me meto en problemas de balde. Sí. Pero ¿quién le va a decir nada, ingeniero? Usted ya está más que curtido, como diría Benicio Pablo, ancho nomás, ingeniero. ¿Recuerda esa experiencia en 2011, ingeniero? Sí, señor. ¿Por qué no? ¿Hablar del partido contra Cerro? Sí. Y sí. Pero yo no la veo tanto como tanto dice la gente, ¿verdad? Nosotros tuvimos la misma experiencia cuando salimos que Libertad perdió con Tacuarí, empató con Tacuarí. No sé. Olimpia inclusive perdió en Ciudad del Este. Al final salió por 5. O sea que no. Yo no creo en que se pueda arreglar y hablarle a los jugadores para decir este partido tenés que perder. Me parece que no. Pero en fin, la gente lo que piensa, hay que respetar y demás, ¿verdad? No. Pero sí, recuerdo y bueno, parte de lo que pasamos en la dirigencia. ¿Y usted estuvo ahí? No recuerdo si usted era presidente en esa época. Robert estaba al frente, pero estaba en el departamento de fútbol, yo con Robert no dejábamos toda la parte de fútbol. Así es. Pero no fue así como dice la gente de que Cerro festejó el gol de Nacional, ¿no? ¿O sí? Y no sé si el hincha va a festejar, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede existir esa cosa. El hincha no sabe si está arreglado o no está arreglado como la gente quiere decir que quiere llegar. Pero el hincha, si lógicamente no quiere que salga otro campeón, de repente festeja, por más que sea su contrario acérrimo, ¿verdad? Sí. Es parte de la idiosincrasia del fútbol, porque yo recuerdo cuando nosotros estábamos con Libertad, que estábamos a un punto de diferencia, 2 puntos, nosotros jugábamos contra Olimpia, Libertad contra Tacuarí, y era impensable que Tacuarí le pueda ganar a Libertad. Entonces, por más que a lo mejor me van a decir, no, pero le incentivaron a Tacuarí, pero con eso no es que por eso vas a ganar, ¿verdad? No. Así, de repente hay cosas imposibles, como puede ocurrir ahora, porque no sé. Yo creo que Inter le puede ganar Libertad y si Cerro le gana a Nacional, esa posibilidad existe y no, porque el fútbol es así, así que no creo, nosotros no creo que vamos a perder, vamos ya, porque necesitamos demasiado los puntos, pero eso es lo lindo del fútbol. Sí, así mismo, así como también Nacional puede aprovechar muy bien de que Cerro quedó bastante herido, ¿no? Y eso es lo que queríamos, pues queríamos venir en nuestra cancha, queríamos inaugurar la luz, que estemos todos cerca, en el barrio, etcétera, ¿verdad? No se dio, pero sí, esa es la idea, porque viene golpeado también Cerro y bueno, vamos a ver qué sale. Ojalá que tengamos un buen partido principalmente. Sí. Ingeniero, el partido en Ciudad del Este, ¿quién lo organiza? ¿Ustedes? No, yo creo que allá se arregló, tampoco estoy en la parte económica, pero se arregló allá con una empresa, la gente que maneja allá y vamos por un monto fijo y allá se encargan de todos los gastos. Ah, perfecto. Bueno, está muy bien. Ingeniero, gran abrazo, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, el ingeniero Ovidio Ciotti, el directivo de Nacional. Vamos a la primera pausa aquí en Deporte Total y ya seguimos. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales
playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Muy bien, 11:57, en algún momento más con Ernesto Jiménez para conocer un poquito lo último de Cerro Porteño. Cerro Porteño va a estar viajando el día de hoy ya a Ciudad del Este para lo que será el partido del día de mañana. Después con Gustavito también palpitando el clásico blanco y negro del día de mañana. Y así como habíamos comentado en el arranque del programa, una muy buena victoria de Soldamérica, una gran victoria en realidad de Soldamérica sobre Ameliano, que le permite en este momento, a falta una fecha para que finalice este campeonato de apertura, de salir, no sé si por primera vez, habríamos que chequear un poquito los números. ¿En la zona del descenso? Sí, por primera vez, cuando estaba muy, muy abajo, ¿verdad? Atornillado ahí con Tacuarí, después lo terminaron bajando a General Caballero, y este es el momento que Soldamérica, gracias al triunfo el día de ayer y a las derrotas de Tacuarí y de General Caballero, le permite salir justamente de esa zona del descenso. Pero la fiesta ayer en Villaliza tuvo que ver con la previa. ¿Por qué? Porque ayer fue el último partido de José María Ortigosa con la camiseta de Soldamérica en ese estadio, ¿verdad? En esa cancha. José se había iniciado justamente en la escuela de fútbol del Club Soldamérica y anunció su retiro, y fue un momento realmente muy emotivo para toda la gente de Soldamérica. Una jornada fría, había que decir, ¿verdad? Poco público, muchos chicos sí que forman parte de las diferentes escuelas de fútbol del club, y se merecía mucho más José, ¿verdad? Pero es lo que tuvimos en la noche de ayer. Así que realmente un doble festejo para la gente de Sudamérica. Yo creo que José es uno de los caballeros que nos ha brindado el fútbol, ¿verdad? Sí. Una persona formidable. Siempre respetuoso con todas las instituciones, aparte de ser un tremendo jugador. Y bueno, llegó el final de su carrera. Claro. Él dijo, ya me costaba mucho el tema de las concentraciones, de los entrenamientos, y tomó la decisión de cortar su carrera. En su momento, creo que, digamos, el cenit de su carrera coincidió con una etapa positiva, goleadora, jugando por Cerro Porteño. Cerro, con anterioridad en Sol de América, cuando inició recién. Sí. La rompió en Guaraní también. Sí, tuvo buenos momentos. No sé si esa lesión que había tenido con la camiseta de Cerro, ¿verdad? Justo en su... No sé si habrá sido el mejor momento, ¿verdad? Él nos va a decir cuando tengamos la chance de hablar con él, ¿verdad? Pero fueron momentos, bueno, en la carrera del futbolista siempre se dan este tipo de situaciones. Está con nosotros justamente José María. José, bienvenido a Deporte Total, te saluda Altano, ¿cómo estás? Hola,
Luciano, ¿qué tal a vos, a tus compañeros ahí? Bien, bien, José. Un gusto saludarte y fue un gusto realmente verte jugar, José. Recién estábamos comentando, nunca una mala respuesta, nunca una mala noticia que tenga que ver con algo extrafutbolístico en torno a José María Ortigosa, siempre tratando de cumplir y de respetar realmente con todas las letras esta profesión, José. Sí, así mismo, como decir, por suerte tuve un buen camino, era un gran paso ahí por el fútbol, de que me siento bendecido por eso, empezando y terminando en el club donde empezó todo, ¿verdad? De la escuela de fútbol, inferiores, primera, y ahora con este último partido, decir adiós en Villa Elisa, creo que se coronó una noche muy linda y emotiva, y por suerte, aparte, Sudamérica ganó, ¿verdad? Sí, la verdad que ayer fue en combo el festejo, José. ¿Hace cuánto lo venías analizando y cuándo decidiste lo que finalmente se dio anoche, José? No, prácticamente ya venía madurando esta idea, ¿verdad? Hace un tiempo, ¿verdad? Así como dije a otro colega, el fútbol por ahí ya te va dando indicios de que por ahí ya no está, ¿verdad? Hay momentos que uno ya va pensando en otras cosas, ya no se siente a gusto, entonces son pequeñas cosas indicios que uno se pone a pensar y por ahí da ese paso, ¿verdad? Sí, si tendrías que enumerarnos, ¿verdad? No precisamente por una cuestión de orden, ¿verdad? Pero si te pido 2 o 3 buenos momentos o grandes momentos en tu carrera, ¿cuáles fueron, José? Cerro Porteño era el primer pasaje, porque fuimos campeones invictos y ayudé mucho ahí también. Después me gustó mucho la época de Guaraní, porque era el equipo es el equipo de chico que con mi familia apoyábamos. Uh-huh. Y después en Brasil también, ¿verdad? La etapa de Brasil fue muy muy buena, muy linda, en casi todos los equipos, ¿verdad? José, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola Jotita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, José, bueno, un placer. Bueno, se corta una carrera que la verdad ha sido muy, pero muy buena. Coincido con el Dano, nunca un acto de indisciplina, nunca una cara larga cuando te tocaba estar en el banco o salir cambiado. Verdaderamente un ejemplo de profesional, José. Contacto en una cultura diferente. ¿Cómo te fue allá? Jugué en el fútbol asiático, ¿verdad? Más bien japonés, coreano y chino. Sí. Y bien, la verdad que son totalmente, como le decía a tu papá, estaba hablando recién, ¿verdad? Decía, son etapas que solamente a veces me preguntó si es por otra cosa, el fútbol o la parte económica, y le dije no, muy obvio lo económico, ¿verdad? Porque para eso, irte a esos lugares tenés que hacer alguna diferencia, ¿verdad? Pero muy lindo para allá, conocer el fútbol, son fútbol totalmente diferente, ya sea en los 3 países que jugué, ¿verdad? Y es muy muy linda experiencia, ¿verdad? Aparte de conocer la cultura, conocer varias zonas por allá, uno va por algo que le gusta, por trabajo, imagínate, y bueno, son muy lindas etapas también. Claro, José, en cuanto a lesiones, recuerdo solamente aquella que tuviste en la rodilla, si no estoy equivocado, fue un choque con el Popi Muñoz. ¿Después alguna lesión que te haya complicado la continuidad en tu carrera o ninguna? No, solamente tuve esa lesión, ¿verdad? Esa fue la lesión más grave que tuve, ¿verdad? Pero pude convivir muy bien con esa, ¿verdad? Pero no tanto por las lesiones que yo me dejo, pienso, ¿verdad? Uno sí, es la rodilla que estaba maltratada por los años de fútbol, pero son cosas ahí del día a día que uno ya no está a gusto, ya le cuesta un poco
irse a practicar, las concentraciones parece que ya se hacen largas, después actividad extrafutbolística ya por ahí uno va buscando más, tiempo con la familia, ¿sabes cómo es lo del fútbol ahí cuando va pasando? Claro. Decidiste retirarte donde empezó todo y hablaste de un sentimiento especial hacia Guaraní. ¿Era Guaraní o era Sol de América o bien marcado lo tenías que te querías retirar en Sol de América? No, se fueron dando las cosas, ¿verdad? Porque en el 2022, cuando descendió Sol de América, el presidente en diciembre me llamó, me dijo que había este proyecto de volver a subir a primera, y él me tuvo muy en cuenta porque era hijo de la casa, todavía estaba ahí pudiendo dar una mano, di una mano en la intermedia por suerte y se coronó con el título el año pasado. Y después de este año ya lo venía hablando con él, desde que 6 meses ahí veremos cómo vamos y bueno, se dieron las cosas así y en la cual anoche pude culminar. José, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Benicio, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, simplemente a modo de reflexión, digo, lo que te voy a comentar porque estuve tus inicios y ahora el cierre de tu carrera profesional. Yo puedo decir eso. Estos pues son muy jóvenes, José. Estos son todavía criaturitas. Bueno, no, simplemente esto. Me encanta porque dejas un legado positivo y sos un referente positivo en cuanto a conducta profesional, porque hoy en día pues hay dos cosas que es difícil de mantener. En primer lugar, los principios, los valores como ser humano, José, y después la conducta profesional. Entonces, eso simplemente yo quiero hacer como una reflexión para vos y felicitarte. Es decir, te retirás del fútbol con 2 legados importantes para esta generación joven que empuja, que asoma en el estamento del fútbol profesional de nuestro país. Y eso es muy importante. Creo que es la mayor riqueza que vos podés dejar a los que vienen detrás tuyo, José. Sí, totalmente. Nosotros, gracias a Dios, no tuve inconveniente extrafutbolístico, ¿verdad? Siempre traté de tener una buena conducta profesional. Por eso. Ya sea también fuera de la cancha. Hoy día, mucho más con los chicos que estaban ahí creciendo en Sol de América, ¿verdad? Ya me ponía más de ayuda, de tratar de consejero, alguna cosa así. Después, ahora tengo una escuela de fútbol también, ¿verdad? Entonces, tengo que ir con lo que voy diciendo, ¿verdad? No puedo dar no ejemplo, ¿verdad? Claro, por supuesto, a eso me refiero, Es que tu propia conciencia, tu buena conciencia es la que te va marcando el derrotero, te va marcando la hoja de ruta, sin ninguna duda. Solamente ese comentario te quería hacer, mi querido José María, y felicitaciones, ¿sí? Gracias, Benicio, y por las palabras más que nada. Y a partir de este momento, abocado a la escuela de fútbol, José, ¿título de entrenador ya? Sí, tengo el título, pero hay otros profesionales ahí que están manejando. Yo ahí más o menos voy mirando nomás todavía. Pero sí, siempre pica ahí el tema del fútbol. Estamos ahí con proyectos ahí de fútbol que es lo que nos apasiona y lo que siempre nos tiene ahí en vilo. Sí, José, ya con tu experiencia, ahora que ya estás en la otra vereda, ¿cómo estás viendo el tema de nuestros jóvenes? Yo considero de que tenemos material, pero muchas veces algunos como que se quieren salir del camino correcto. ¿Vos cómo estás sintiendo esta nueva generación de jugadores, José? Es que son otra etapa, ¿verdad? Otra época. Hay que por ahí sobrellevar o ver el punto donde ajustar, ¿verdad? Hoy día cambiaron mucho las cosas, ¿verdad? Ya no es más los niños o muchachitos sumisos de lo que éramos nosotros, ¿verdad? Hoy día por ahí tener una respuesta en la cual vos tenés que tener otra respuesta y es un tire y afloje constante, pero son etapas, son épocas que a uno le toca vivir, ¿verdad? Pero viendo nuestro
potencial, obvio que tenemos potencial porque fuimos campeones hace poco en un torneo de menores, ¿verdad? En la sub-23. Nuestra selección está nutrida de jóvenes que están surgiendo en Europa y bueno, ojalá que se toque, se haga un hit ahí y nos puedan dar mucha alegría. Sí, y con lo que decís, siempre volvemos a lo mismo, ¿verdad? Siempre será importante el acompañamiento y ese entorno positivo, ¿verdad? Sano. Sí, siempre uno tiene que tratar de estar rodeado de gente sana, ¿verdad? Y de gente que por ahí te diga las cosas y no solamente te digan halagando, ¿verdad? Uh-huh. A veces queda en piso te hace muy bien y mucho más ahora que con tan poca edad hay chicos que tocan demasiado dinero y por ahí te confunde, te embarulla y bueno, ojalá que se sepan rodear de gente que se puedan encaminar. El tema de selección, ¿fue una materia pendiente? ¿Te hubiese gustado tener mayor participación? ¿Encontraste una explicación del por qué no tuviste mayores participaciones? Y por ahí en los mejores momentos míos tuve que irme, me fui a ATE, ¿verdad? No tuve continuidad por acá más cerca o capaz. Quedó pendiente para mí la materia de no jugar en Europa. Uh-huh. Por ahí me quedó algo pendiente, pero no se dio. Fue más por otras opciones que porque no se pudo. Bueno, está muy bien. José, gran abrazo, gracias por el tiempo y bueno, lo mejor para lo que se venga. Gracias, muchas gracias. Un saludo ahí a los tres. Abrazo. Gracias, un abrazo. José María Ribosa con nosotros. Pausa, ya seguimos. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Aseguradora Tallí sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Ingresa a www.tallí.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Con Comecipar cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comecipar. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto de Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el
el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Doña Virginia. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hace más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Muy bien, 12 con 15 minutos. Sinner es el nuevo número 1 del mundo. Sí, le acaba de ganar en Roland Garros a Dimitrov y abandonó Djokovic por lesión en la rodilla. Por lo que Sinner es el nuevo número 1 del mundo. Sí, porque necesitaba sacarle una ronda de diferencia a Djokovic Sinner para poder acceder al número 1. Y con lastimosamente con este retiro de Djokovic, Sinner ya es el nuevo número 1 del mundo y ahora espera rival. Creo que se puede dar una semifinal de la nueva generación con Alcaraz. Podría ser, que va a jugar hoy esta tarde. Sí, va a jugar esta tarde, así que vamos a ver qué sucede. Tengo un par de informaciones de la Sub-23. Tengo un par de informaciones. Pero vamos a ver, creo que está habilitado hoy para hablar el técnico de la selección paraguaya. Vamos a seguir obviamente también hablando del campeonato. Y tengo un par de cositas que vamos a ver si podemos chequearlo con... Bueno, el entrenador no creo que lo diga, ¿verdad? Con respecto al entorno de esta selección, con respecto a los entrenadores que pueden llegar, tanto para la Sub-20 como también para la Sub-17, y también el caso de los jugadores que van a pasar la edad. Sonaron, bueno, hay 3 lugares, sonaron 2. Uno de los 2 que sonaron es el que está no asegurado, pero la información es correcta y tiene que ver con el arco. Gatito. Se iniciaron las conversaciones con su equipo para que él pueda ser arquero de la selección. Después está lo del punta y está también lo del volante. Lo del volante hay que ver si está supeditado o no con el caso de Diego. Lo vamos a tratar de saber con el técnico de la selección paraguaya, o para tener realmente algunas referencias, porque se dieron algunas informaciones precisamente no muy positivas en los últimos tiempos. Entonces, importante sentir un poquito cómo está hoy el técnico de la selección paraguaya Sub-23, que está con nosotros justamente. Carlos Jarazayé, profe, bienvenido a Deporte Total, le recibe el Tano, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Tano, buenas tardes, la audiencia, cordial saludo para todos. Gracias, profe, igualmente, acá estamos con el profe Benicio, con Jotita Bernamé también. Bueno, palpitando ya esta recta final de preparación de la selección para los Juegos Olímpicos, profe. Usted sí que sabe esto. Así estamos en los preparativos, estamos en las gestiones de gestionar los jugadores que queremos contar con ellos, y estamos esperando respuesta de los respectivos clubes. Sí. Hasta ahora muy poca respuesta positiva, algunos están negando. En fin, vamos a seguir gestionando, pidiendo a ver si podemos conseguir todo. Y ante este tipo de situación el trabajo es doble, profe, ¿no? Porque hay que trabajar en cancha y también hay que saber tener esa gestión fuera de ella. Así es. Sí, no es fácil. Y están tanto Elvio como hasta el presidente, Robert, está gestionando también, haciendo las gestiones, y estamos en eso, estamos en gestionar todo, ojalá que se obtenga todo buenos resultados. Sí, la mayoría de esas negativas son de los jugadores que están al otro lado del océano, profe. Sí, la mayoría, la gente que están jugando afuera, porque son gente que tienen derecho también a negar o prestar de acuerdo a la situación. Bueno, es obligación de FIFA, sabemos que no hay ninguna obligación de FIFA y ellos están en su derecho de prestar o negar. Y la gestión tiene que ser muy elegante también, muy buena para convencerle también a la gente, y eso están haciendo los directivos.
Salvo el caso de Enzo, que bueno, está más que comprobado de que él tendrá el permiso, ¿verdad? ¿De quién? De Enzo. Enzo está de vacaciones, él ya sí está por acá, inclusive está entrenando de forma individual. Y ojalá que cuando llegue la fecha de la Olimpiada no le necesite el equipo otra vez, no sé. Pero ahora se va con nosotros al amistoso con Argentina, que jugamos el 8 y el 10. Estamos viajando el jueves y él está en la lista de viajeros, porque no estuvo en la lista de los mayores. Profe, lo saluda Jotita, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, profe. Dentro de esa lista o dentro de esos llamados, ¿ya pudieron hablar con la gente del Milan por Cuenca, con la Lazio, con Diego González? ¿Ellos también, los clubes dieron negativa para poder contar con esos futbolistas? Están en eso, están en charla. Todavía no convencieron, parece que no se convencieron ustedes, pero están en eso y a veces presentimos que está un poco difícil, que no vamos a conseguir eso, pero vamos a seguir insistiendo con esos dos. Ojalá que se consiga porque son gente muy capaz y nos pasan la edad. O sea, no vamos a utilizar gente mayor con ellos dos. No se utilizan bien el esfuerzo, pero están en la edad, que es muy bueno. Claro, totalmente. Ahora, profe, discúlpame, te quiero consultar, no sé si fue una declaración verídica tuya o no, y vale la pena la aclaración si es que no lo hiciste, porque había leído un título en donde habías dicho que vos armabas la lista y que nadie te iba a imponer a quién llamar. ¿Esas declaraciones fueron tuyas, profe? No, absolutamente, eso quiero aclarar también. Ojalá que sea responsable la gente que está sacando eso, porque el que me conoce siempre no va a creerlo, va a empezar. El que me conoce, yo no soy de ese vocabulario para empezar. Estoy harto del chonguismo, qué sé yo, de esas cosas, no soy de ese vocabulario. Respeto mucho a los directivos, respeto mucho a los jugadores. Por eso ustedes van a sufrir un poquito conmigo, bueno, le voy a dar los nombres hasta que salga la lista. No quiero manosear gente. Entonces yo trato de ser lo más prudente posible en todos los aspectos. Yo no soy vertical, yo soy muy horizontal, participo con todos, escucho a todos y luego tomo decisiones, pero siempre consultando con todos mis colaboradores o la gente que me rodea. Hoy apareció otra comparación, tampoco yo odio las comparaciones, son odiosas, y están apareciendo nuevamente en la misma página de gladiadores del fútbol, algo así, que nos están comparando con un Garnero. Yo a Garnero le tengo un respeto, un aprecio, y no estamos como para estar dividiendo acá, estamos para sumar. Y él necesita jugadores de la categoría mía, yo con gusto le facilito, o sea, no me opongo, porque es así, para eso estamos trabajando, para servir a la mayor. Claro. Pero son cosas que están pasando y me extraña mucho, no sé por qué, y quiero aclarar que muy responsablemente, con ustedes, que son gente responsable, gente seria, con la prensa, no suelto los nombres. Imagínate, en esa página ya apareció que el Gatito y que no sé quién más está convocado de yo. O sea, yo no suelto nombres y ellos ya están sacando gente. No sé si están probando o no sé qué, pero yo tengo mi línea de conducta que voy a seguir igual. Ahora me estoy aprovechando de esta oportunidad para aclarar un poquito eso. Yo no soy de eso, no soy del vocabulario que se utilizó ahí, no uso mucho. Respeto mucho la profesión, respeto mucho al jugador, respeto mucho a los directivos y, en fin, son cosas que están, no sé, sacando por su cuenta o para ver cómo estamos, si tengo apoyo o no tengo apoyo, pero no sé. Pero la verdad que no me está gustando todas esas cosas, porque la vez pasada apareció en la misma página queriendo hacerme pelear con Alirón, y justo habló con un amigo que me conoce porque ya estuvimos con el Panamericano, estuvimos en Canadá. Apareció que yo estaba muy resto con él porque hizo declaraciones contra los históricos, qué sé yo. Y que posiblemente no estaban, qué sé yo. Un montón de cosas. Afortunadamente hablamos enseguida y aclaramos, pero son cosas que sin ningún sentido. Vale perfectamente la aclaración, profe, y bueno, menos mal que te lo consulté.
Ahora, dentro de lo que mencionó el Tata Martino en una conferencia de prensa hace unos días nada más, no sé, profe, si ustedes tienen la misma información. El Tata decía que no lo ve todavía entero a Diego Gómez para la Copa América, pero que sí lo ve ya en condiciones de poder jugar los Juegos Olímpicos. ¿Es una información que ustedes desde la APF manejan también? Sí, estamos ahí y se agradece el gesto del Tata porque la verdad que una convocatoria ahora no va a estar al 100, creo yo que no va a estar al 100 porque casi no entrenó. Claro. Diego. Creo que le dieron 8 semanas de reposo y estaba cumpliendo, ahora la 7ª semana, no sé. Pero prácticamente está sin entrenamiento. Y él como cuidando un poquito a su jugador también, a lo mejor dijo para la Olimpiada ya va a estar, porque sí, vamos a estar 15 días de entrenamiento antes de poder tener un 10-15 días. Y él como tiene una excelente condición física natural, que es Diego, una condición física natural, lo más rápido posible va a estar en ritmo. Yo creo que en 15 días ya es suficiente como para estar jugando un partido normal. Hola Carlos, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿cómo estás? Bueno, Carlos, más allá de los avatares y todo este tipo de cosas que estás, digamos, aclarando a la opinión pública, simplemente de paso a esto, ¿por qué crees que esto ocurre? Es decir, ¿por qué te crean un ambiente así poco propicio? Porque no edifica pues esto, no construye nada, al contrario, daña todo un proyecto como el tuyo, ¿no? O sea, no es tuyo, es el proyecto llamado Juegos Olímpicos en París, a eso voy. Y no sé, la verdad que no sé por qué, pero yo siento que para probar a ver qué, a ver si cambio de parecer o no sé cómo, no sé, la verdad que no sé a qué se debe, pero yo voy a tener mi línea de conducta, yo tengo y de ahí no salgo. Agradezco a toda la gente que me apoya, trato de responder lo mejor posible, trato de trabajar lo más silencioso posible también y tratar de ser efectivo siempre en mi trabajo. Eso, lo que sí hago, eso es tratar de ser lo mejor posible el trabajo, lo mejor y calladitos, tranquilos, sin problema. Pero que el ruido, que el éxito haga ruido, eso ya es otra cosa, pero yo trato de trabajar silenciosamente. Carlos, ¿cuáles son tus expectativas referente a los Juegos Olímpicos? No, imagínate. Tratar de llevar un gran equipo y tratar de hacer un gran torneo. Ese es el objetivo. Me gustaría mucho contar con... Ahora tenemos muchos jugadores afuera de primer nivel, y muchos de ellos menores de 23 años. Entonces yo pienso que si contamos con toda esa gente, estar ahí con los que estuvieron también acá, que están jugando en primera en un buen nivel también, tratar de hacer el mejor equipo posible. La regla de juego nos permite todas esas cosas. Nos limita en ciertos casos de llevar 18 jugadores nada más. Nos limita y tenemos muchos jugadores. La verdad que va a ser un trabajo bastante difícil y duro elegir los 18. Más 4 que van a estar a la expectativa. Esos 4 solamente pueden entrenar, no van a ni convivir con los demás. Se está buscando para ver, o sea que después de los entrenamientos que estén con nosotros en la villa y no sé, después se van a comer en sus hoteles, pero que estén con nosotros también para convivir un poquito. Hasta eso están prohibiendo muchas cosas que la verdad que me extraña mucho que la Olimpiada pasada, donde yo estuve, se permitía todo eso sin problema. No había los cuatro jugadores a la expectativa, pero se podía entrar al comité o a la Villa Olímpica, se entraba para convivir con los jugadores y con mucho gusto entraban un rato y pues salían. Tenían horarios en visitas. Pero ahora ellos nos dicen que los 4 que están en la expectativa pueden entrenar con el grupo, pero no estar en la villa. Carlos, lo último de mi parte. Cuando comenzó el torneo preolímpico, como que, y Paraguay primero, delante de Argentina, que viene con esa aureola de campeón del mundo de la selección de mayores, el poderoso Brasil de siempre, y resulta que la selección calladita de Paraguay obtiene el título de campeón, no la clasificación solamente a los Juegos Olímpicos de París, sino gana el torneo. Qué lindo desafío también, y esa ilusión, esa esperanza
de crear conciencia en tus dirigidos, en tus jugadores, Carlos. ¿Y por qué no soñar con traer el título otra vez de los Juegos Olímpicos en París, verdad? Sí, así es. Son torneos cortos, intensos, donde tenemos que ser muy agresivos, vertical, muy agresivos. Y entonces ya el preolímpico nos mostró que esta clase de torneos son muy intensos. No hay mañana. Y también nos mostró que cuando no das tu máximo esfuerzo, no te das íntegro en cada partido, corres el riesgo de tener un traspié. Nosotros tuvimos después de todo, el único partido que jugamos con muchos cambios en realidad, porque tenía que protegerle a los amonestados que estaban, porque venía Brasil, y con ese partido se borraba todas las amonestaciones, y yo tenía 8 amonestados ahí. Y Brasil no era ningún nene, iban a averiguar cuántos amonestados estaban, sacarle a 3, a 4 y desmantelaba el equipo. Sí. Pero le respetamos, le guardamos a todo eso, y entraron los muchachos que no había mucha diferencia, era un equipo fuerte también, pero lastimosamente quisimos llevarle muy tranquilo ese partido. Hicimos como entramos a caminar un poquito, y fue el único partido que perdimos. Después todos los partidos fue a tambor batiente, intenso, sacamos todos los resultados, y a veces remontando resultados inclusive. Pero ahí da otro mensaje no verbal que tenemos que capitalizar. Estos torneos son intensos, no podemos estar a media porque corremos el riesgo de pagar los platos rotos. Entonces, ese partido nos mostró que en este negocio no se puede ser tibio, tiene que ser intenso, y ahí está el resultado. Perdimos contra Chile, o si no éramos campeones invictos, imagínate. Profe, volviendo un poquito al tema de la lista, es decir, para que quede bien claro, la lista es de 18 y se llevan 4 reservas. 4, sí, a la expectativa, que pueden entrar esos 4, solamente esos 4 pueden entrar por algún lesionado, sí. Entre los 18, si hay un lesionado de la primera fecha, hay un lesionado, enseguida se hace el cambio. Entiendo, o sea, dentro de esos 4... Dentro de esos 4... Dentro de esos 4 me imagino que habrá también un tercer arquero por la duda, ¿verdad? Y uno de cada línea puede llevar para estar seguro. Sí, totalmente. Profe, tengo entendido de que Puchi Ruiz Díaz, que entre los directivos era un poquito la cabeza del departamento, ha renunciado, ¿verdad? Y me comentaron de que ahora directamente Justo Villar es el que está ahí con Paolo Rosso al frente de todo esto. ¿La comunicación con Garnero es constante o es Villar el punto ahí intermedio? Digo, porque Peralta terminó siendo convocado para el amistoso con la selección absoluta. ¿Usted estaba al tanto de ello? Sí, sabíamos. Hasta Wilder, todos estábamos esperando que Valle, Enzo, un montón de gente, pero ahora se fue Fabricio nada más. Y como te dije hace rato, nosotros trabajamos para la mayor también, para que sean ventajas. Ojalá que esté todo tranquilo, no haya ningún lesionado terminando el torneo, a lo mejor se acopla con nosotros, pero son gente que ya conocemos y ya son gente que están ahí en el plantel, identificados totalmente con el grupo. Claro, acá no es una cuestión de priorizar uno y no el otro, a ver quién tiene más poder. Acá lo que tenemos que buscar siempre es que siempre haya comunicación, profe. Sí, por eso estamos siempre a la orden nosotros, todo lo que... Y ellos convocan y nosotros aceptamos, no hay problema, pero eso es lo que estamos buscando siempre, trabajar para la mayor, para que sean ellos los protagonistas más adelante, porque estos jugadores de la sub-23 dentro de 1 o 2 años van a ser gente importante en la mayor también. Sí, pero sin ninguna duda. Profe, ¿y cuál es tu pensamiento con respecto a los 3 jugadores que pueden pasar la edad? ¿Los querés utilizar a los 3? No, tenemos que aprovechar la regla, si te permite eso, sí como no, pero me gustaría mucho que el que viene se adapte al grupo y no el grupo a él. Eso tenemos que cuidar mucho también, que se adapte al grupo, que aconseje, porque yo tuve el ejemplo de 3 grandes jugadores que los llevé a 2004, que fueron Gamarra, Encito y Cardoso. Eran la gente que estaban muy cerca de los jóvenes, orientando, ayudando,
aconsejando, en fin, un montón de cosas, y los muchachos le aceptaron totalmente a esos tres, le aceptaron totalmente, y hubo una comunicación, siempre hubo una solidaridad, siempre hubo unidad, siempre hubo camaradería. Entonces siempre sostengo yo que es muy difícil ganarle, más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 estrellas. Entonces ellos también se acoplaron con el grupo, y eso todavía vamos a cuidar mucho ese detalle, que venga y le ayude a los jóvenes, porque son gente de experiencia. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo también que lleguen con un cierto tiempo de anticipación como para que puedan meterse directamente en el grupo, ¿no? Y así, ojalá que sea todo, por eso estamos gestionando, y una vez que tengamos ya confirmado algunos, la gente mayores que van a venir, entonces ya se tiene que hacer la lista va a ser los primeros días tenemos que presentar los primeros días, la primera semana de julio, tenemos que presentar ya la lista de los jugadores. Bueno, y ojalá que para esa fecha tengamos todo bien detallado, la gente que va a venir, la gente que está comprometida para venir, con los directivos. Y en fin, son cosas que algunos equipos ya negaron totalmente. Talleres, por ejemplo, de Sosa y de Galarza ya prácticamente está fuera de las posibilidades, porque nos hablaron el presidente que hay torneos y que son gente importante que no pueden dejar. En fin, ya esa gente ya está un poquito fuera. Bueno. Ojalá que cambie de parecer los directivos y de repente nos mande, o los jugadores le convenzan a sus directivos que quieren jugar una Olimpiada y estemos ahí. Pero son dos gente que teníamos ya en la lista de posibilidades, sí, y ya prácticamente nos dijo que no. Es difícil la gestión, profe, porque acá, por ejemplo, estoy leyendo de que Barco, por ejemplo, consiguió su permiso del Braster, el compañero de Enciso, ¿verdad?, para jugar con la Argentina. Entonces, por más de que el derecho sea probablemente el mismo para ambas selecciones, para ambas instituciones, y para nosotros parece que siempre es más complicado, ¿no? Parece, ¿verdad? Sí, da la sensación de esto, porque para el preolímpico yo creo que teníamos un jugador en Brasil, creo que era Diego Viña, sí, que nos negó también, estaba en Flamengo, parece, cuando eso, nos negó y le prestó a Argentina, un argentino que estaba jugando con ellos también, y le prestó a la selección argentina. Y yo creo que ahí hubo problemas con los directivos nuestros, también se molestaron un poquito porque la diferencia, que a uno le presta, a otro no. Sí, entonces son así, son cosas que pasan, y entonces tenemos que estar conscientes de que ellos están en su derecho, y ojalá que piensen que es un torneo que cotiza mucho, la Olimpiada cotiza mucho. Cualquier dirigente inteligente, si quiere cotizar a su jugador, si le manda a la Olimpiada, terminando la Olimpiada y averigua cuánto está, a lo mejor ya sabe, puede tasar en cuánto está. Sí, totalmente. Se le va a tasar ahí enseguida, va a cotizarse su jugador. Claro, por supuesto. Profe, yo sé que estás enfocado 100% en los Juegos Olímpicos, pero debo preguntarte, posterior a los Juegos Olímpicos, ¿estarías con ganas, te interesaría a seguir ligado con los jóvenes en nuestra selección, o qué pensás al respecto? No, primero vamos a tratar de cumplir al 100, después estamos hablando de eso también, de ser para una coordinación, no sé, ver también, trabajar, a mí me encantaría trabajar, ayudar a profesionales jóvenes también, como técnico joven, estar con ellos cerca, y a jugadores jóvenes también, inculcarle la identidad del fútbol paraguayo, el sentido de pertenencia, muchas cosas que tenemos que hablar con los jóvenes para que ellos aprendan mucho, porque hace poco pasó algo con Cerro, que el sentido de pertenencia parece que desapareció un poquito en Cerro, y estás mirando un partido con los Cerros y estás viendo que un jugador se está rompiendo el alma y los demás no, o sea, no estaban a la altura de él, y uno dice, ¿quién es ese jugador? Es un canterano. Fabricio estaba haciendo un gran esfuerzo contra Colo-Colo. ¿Y por qué? Porque era un canterano y él sabe lo que es jugar al 100 esas clases de partidos. Y en fin, uno dice, ¿y por qué el fulano o mengano no está haciendo el mismo esfuerzo?
Y entonces ahí ve que no es, el que no es canterano no vive lo que es Cerro, no tiene la intención, no tiene la identidad ni el sentido de pertenencia que es jugadores Cerro de inferiores que vienen acostumbrados a ganar, a pelear hasta el último minuto, y eso llega a la primera y también apoya. Por eso a veces en épocas anteriores el equipo de Cerro en los últimos 15 minutos seguía siendo muy peligroso, porque se estaba perdiendo, era un equipo muy peligroso que podía remontarte un partido sin problema. Sí, no, totalmente, profe. Por eso te decía, no quiero salirme del tema de más adelante, porque te quiero hablar también sobre el tema, sobre un punto que tocaste con tu experiencia. Yo digo, lo que conseguiste con esta selección, darle de vuelta ese sentido de pertenencia. Si tomás alguna coordinación y la influencia tal vez no va a ser tan directa como lo es siendo entrenador. O sea, yo creo que ya no tenemos nada que demostrar, profe. Creo que tranquilamente hoy la APF levanta el teléfono y dice, termina los Juegos Olímpicos y Jara Sayer va a ser el próximo técnico de la Sub-20. Me parece que esa situación no le va a sorprender a nadie, si es que realmente te interesaría seguir trabajando en ese tipo de proyectos, profe. Sí, yo soy un soldado de APF, vamos a estar atentos, listos y en donde seamos útiles con mucho gusto. El aprecio que le tengo a Robert es importante, a su papá, fueron personas que yo aprecio mucho. Entonces, y yo vamos a estar siempre dispuestos a ayudar. Me parece espectacular. Y ahora sí, para terminar, quiero tocar el punto que ya lo mencionaste, ¿verdad? Porque formaste parte de los mejores equipos de Cerro Porteño, en la historia grande de Cerro Porteño, en ese tricampeonato, y sale el técnico a decir, tuvimos miedo a ganar. ¿Cómo se interpreta eso, profe? ¿A usted le pasó alguna vez? No, la verdad que no. Nosotros éramos un equipo muy joven. En realidad éramos jóvenes muy criteriosos, muy ambiciosos también. Pero nosotros queríamos jugar nomás. Ganar, jugar, ganar y estar siempre creciendo. Esa era la mentalidad. Por eso ustedes, no sé, se acordarán de aquel famoso 3-2 contra Botafogo. El plantel estaba perdiendo 2-0 y 88, 42 y 44 hicieron los goles. O sea, son cosas que se llevan la sangre, eso se lleva, no sé, pero están enseñados, o sea, estamos acostumbrados nosotros desde la cadete de estar ganando, a veces gana, a veces pierde, a veces, pero si te gana es porque es mejor que tu equipo, ¿verdad? Si te ganan es porque son mejores. Pero siempre le va a costar, siempre le va a costar. Y no creo que los muchachos no hayan querido ganar porque, no sé. Pero como te digo, el canterano es diferente. Cuando está jugando un canterano y uno que vino de afuera, se ve un poquito más conformista. El de afuera y el de adentro está, los últimos minutos, aunque esté perdiendo, siempre te va a pelear. Siempre va a estar peleando a muerte hasta que termine el partido. Esto siempre va a tener seguro que un canterano es bravo, y no sé por qué habló de eso. Yo no estoy en el seno, por lo tanto él va a saber mejor por qué habló esas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, lo que nosotros le llamamos un poquito esa rebeldía que muchas veces se tiene en la cancha, profe. Y eso se acostumbra a no perder, entonces se revela a perder un jugador o un plantel. Cuando siempre estuvo acostumbrado a ganar desde las inferiores, viene ganando, campeón, vice, en fin, estar peleando siempre los lugares de privilegio. Cuando llega a la primera también es igual y va a querer ser campeón, va a querer ser protagonista, va a querer ser todo. Y entonces es un equipo muy difícil que anteriormente decía los primeros 15 minutos hay que cuidar a Cerro y después ya le controlabas, no. Los primeros 15 y después los últimos 15 también estaba muy peligroso cuando estaba en desventaja. Cerro era bravo, era un equipo muy agresivo, pero era el ADN de Cerro, el ADN del cerrista, del canterano que siempre está acostumbrado a ganar. O sea, nos enseñaron a ganar y entonces querer ser ganador siempre. Mirando afuera, ¿te sorprendió lo que terminó sucediendo con Cerro, profe, de que en 5 días prácticamente terminó perdiendo todo el semestre? Bueno, falta observar lo que sucederá mañana, ¿verdad? Pero la tendencia es esa.
a veces sucede eso, como la gente que, como te digo, no está acostumbrado, está, no sé, pero ahí hay pocos canteranos en Cerro en este momento y son gente que a lo mejor no sé, pero si era un grupo de 12, 10, 12 canteranos ahí en plantel, lo más seguro que sea muy, muy agresivo ese equipo. Y juegue quien juegue, siempre el equipo va a tratar de jugar bien. Por supuesto. Profe, un gran abrazo, a seguir luchando por esta querida selección sub-23. Éxitos. Gracias, muy amable. Un abrazo. Un abrazo. El profe Carlos Jarazahí, el técnico de la selección paraguaya sub-23. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vení a vivir momentos increíbles en Il Plazo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de Ignacio, Teniente Tazucas y Ana Díaz. Búscanos en @JC Comercial PY. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. 12:49, ya nos metemos para lo que será la última fecha, pero aguantamos un ratito, Ernesto, porque quiero redondear el tema de Sub-23. Lo sentí un poquito al profe como que hastiado, ¿verdad? Enojado, molesto con la situación de que no está viendo realmente resultados positivos en las gestiones para con los jugadores, ¿verdad? Y eso no tiene
Los únicos responsables son los equipos que no quieren ceder a esos jugadores, ¿verdad? Él está enojado con la situación. A mí me contaron el sábado, cuando estábamos hablando del tema, de que Puchi Ruiz Díaz renunció hace un mes aproximadamente. Él era la cabeza dirigencial de este proyecto, ¿verdad? Supuestamente porque él no estuvo de acuerdo con lo que se está viniendo, que así como están las cosas, la presencia de otros entrenadores argentinos para sub-20 y para la sub-17. ¿Dos luego? Dos. ¿Había uno nomás? Uno fue el profesional que la pasada mencionó, que yo no lo recuerdo. Aldo Duche. Bueno, ese es el que quieren traerlo para la sub-20. Y para la sub-17, la idea es colocarlo a Ulesic. Ex ayudante de Berizzo. Ex ayudante de Berizzo, y que hoy forma parte del cuerpo técnico de Jarazaguer, ¿verdad? Y supuestamente no estuvo de acuerdo Rubén con este tipo de situaciones y bueno, así está la situación. Yo no estoy de acuerdo con estas designaciones. Si va a llevar a alguien un cuerpo técnico de Jarazaguer, llévalo a Jorge Núñez. Jarazaguer debería tomar la sub-20 y darle a parte de su cuerpo técnico, darle a su 17. Claro. Yo repito lo que dije el sábado. Me resisto a creer de que no podamos tener profesionales listos como para tomar una sub-17 y una sub-20. Con respecto a los jugadores, me contaron, él desmintió. Pues yo tengo la misma información de que el Gatito Fernández es el que está siendo visto para ser el arquero de los Juegos Olímpicos. Sí, los Ábalos me dijeron de que no es tanto así como se venía contando, de que no es precisamente la primera opción para el 9 de la selección en los Juegos Olímpicos. Ojalá que la APF pueda tomar un poco... me dijeron de que Villar hoy es el que está... Villar con Paolo Rosso, ¿verdad? Pero necesitarán una cabeza dirigencial porque todo tendrá que ir a través del Consejo Ejecutivo. Es decir, necesita tener este departamento una cabeza que a la vez sea integrante del Consejo Ejecutivo de la APF. Así que dentro de ese consejo estará el próximo presidente de esta delegación. Ojalá que se pueda tomar la mejor decisión porque, reitero, tenemos profesionales, tenemos muchos profesionales que opten por una decisión correcta, tranquila, nada de imposiciones y compañía, ¿verdad? Y que podamos tener dos muy buenas selecciones para que estas selecciones menores puedan ir a sus próximos mundiales. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la idea, el afán de traer para las formativas técnico argentino? Y no sé, tenemos que preguntarle a Paolo Rosso la próxima que tengamos. Hay que consultarle a la persona que hace un análisis y llega a la conclusión de que un profesional argentino sea más ideal que un entrenador paraguayo, que un formador paraguayo. Es la única persona que te puede responder. Sí, con Gavilán, ¿verdad? Podría ser ese argentino. Yo no creo, no veo eso factible. Salvo que Gavilán quiera, por querer trabajar en una selección, termina aceptando eso, ¿verdad? No. Pero en fin, el momento lo vamos a dejar acá. Vamos a seguir investigando con respecto a este tema. Ernesto Jiménez, hola Ernie, ¿cómo te va? Hola Carlos, bien, buenas tardes, un saludo para vos, allí los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. Bueno, y Cerro Porteño que finalmente irá a Ciudad del Este, ¿cuándo? ¿En la tarde de hoy? Sí, esta tarde, 16 horas, estará partiendo el vuelo que ya va a estar llevando a Cerro Porteño a Ciudad del Este, vuelo charter, por supuesto, Tano, compañero de audiencia de Deporte Total, así que ya trabajó Cerro Porteño esta mañana de cara a lo que va a ser el partido de mañana ante el cuadro de Nacional. Lógicamente, esperando la lista de viajeros, así como están las cosas y con el informe también, y con la consulta que fuimos realizando, todos a disposición de Manolo Jiménez, así que hay que ver cuál va a ser la decisión que va a tomar, digo bien, de cara al posible onceno, porque no trabajó nuevamente con un equipo definido, y cuando digo definido es que no paró ningún onceno esta mañana, que fue el último entrenamiento, la última movilización, digo bien, respecto al compromiso de mañana que se va a jugar en el este del país. Yo particularmente creo que va a rotar un poco respecto a lo que
viene presentando en cuanto al onceno para jugar ante Nacional. Lógicamente con esa pequeña esperanza todavía de poder gritar campeón Tano, pero anímicamente el plantel de Cerro está por el suelo y eso quedó demostrado también con respecto a cómo está el grupo de cara a este partido. Post partido ante el Sportivo Luqueño se encontró un vestuario realmente muy golpeado, ¿no? Así que trabajó mucho nuevamente en lo anímico, fue conversando no con todos los jugadores, pero sí particularmente con algunos de los experimentados. Me decía nuevamente Manolo Jiménez, esto ya pensando en el partido de mañana, por supuesto, y también mirando ya de reojo lo que va a ser, por supuesto, el segundo semestre para Cerro Porteño, Tano. Sí, preguntarte cuál es el ambiente del Cerro sería recibir una respuesta muy obvia, ¿verdad? Pero recién comentaste más o menos, ¿qué pudiste palpar o saber de lo que fue justamente este primer encuentro de vuelta a los jugadores con el cuerpo técnico después de la derrota contra Luqueño? Yo consulté el día de ayer, Tano, por la mañana, que Cerro Porteño volvió a activar, por supuesto. Post partido, primeramente, lo que me dijeron que se encontraba un grupo muy bajoneado con este resultado, no solamente el Sportivo Luqueño, sino también de lo que fue el partido entre semana ante Colo-Colo, totalmente diferente a lo que fue el vestuario, por supuesto, de lo que venía mostrando Cerro Porteño. Inclusive, y Jotita no me va a dejar mentir, yo recuerdo aquel partido en Ciudad del Este, justamente ante Tacuarí, un vestuario pero festivo, Tano, lógicamente con ese triunfo que lo ponía con un pie y medio prácticamente a Cerro en búsqueda del título de la nueva apertura, inclusive los micrófonos de Deportes Total allí también muy cerca del vestuario, y era un ambiente de campeón, Tano, y en una semana eso cambió todo. Quedó demostrado el post partido ante el Sportivo Luqueño, y ayer nuevamente lógicamente el careo entre cuerpo técnico, plantel de jugadores, caras largas. El ambiente no está bien, ¿no? Hay que ser sincero. Y Cerro Porteño que piensa primeramente en el partido mañana, por supuesto, pero ya Manolo también mirando de ojo que va a ser la planificación del segundo semestre. Hasta ahora al menos, esperando todavía el partido de mañana, podríamos tener la salida de muchos futbolistas de Cerro para el segundo semestre. Sí, va a ser muy importante para Cerro el diálogo, ¿verdad? De parte de los jugadores para con el cuerpo técnico. Lo primero que tiene que haber es autocrítica, ¿verdad? Porque de lo contrario, esto puede terminar en un quiebre mucho más profundo que incluso te puede terminar afectando el segundo semestre. Yo no sé si el final de este campeonato y puede modificar algunos planes para el segundo semestre, Ernesto. Sí, yo creo que sí, Tano, yo creo que sí, porque estos últimos partidos cambió mucho el panorama respecto al segundo semestre, inclusive esperando que finalice todavía el torneo. Yo tengo una pequeña lista, todavía no oficial, por supuesto, Carlos, pero que me pasaron, lo que estaría buscando Cerro Porteño para este segundo semestre. Laterales, recontra confirmado, casi seguro. Va por un lateral derecho, un lateral izquierdo y también un delantero. Casi seguro que ya pidió Manolo Jiménez 2 semanas antes. Y estoy hablando antes de lo que fue esta semana catastrófica que tuvo Cerro, ¿no? Así que hay que ver ahora si se suman más puestos a los pedidos que va a estar realizando Manolo Jiménez. Pero reitero, mañana un examen muy importante para muchos jugadores que inclusive pueden llegar a dejar Cerro Porteño para lo que va a ser el torneo clausura. Sí, después yo veo otro déficit también, la pasada lo estábamos comentando acá con los muchachos, de que nunca ha encontrado ese extremo izquierdo un sustituto natural de oficio de un Cecilio, por ejemplo. Sí, le cuesta. A Rivero le costó mucho. Intentó buscar Bernay en su momento con Altivia Riveros. También lo hizo Manolo Jiménez, inclusive en algún momento lo metió también allí a Tobías Portillo. Tampoco pudo encontrar una solución, un reemplazo directo de Cecilio Domínguez, y también yo creo que podría llegar a ser uno de los puestos que va a buscar Cerro Porteño. Sí, pero ahí la solución era encontrarlo a un Iturbe en un buen funcionamiento. Lo que pasa es que a Cecilio y a Iturbe el único por característica que tenía era Aguayo. Y cuando apareció Cecilio con un bajón, aparecía Aguayo. Pero si no estaba Cecilio y no estaba Aguayo, Iturbe tampoco fue solución. En esa zona prácticamente perdió Iturbe, Jotita. Sí, por eso digo, ya lo cambió en Ciudad del Este. Recordás que arrancó por izquierda, después lo cambió por derecha. Aguayo no tuvo un buen partido ese día. Lo que pasa es que no encuentra en Iturbe
el reemplazo ideal para nivelar o subir el rendimiento que viene mostrando que está jugando. Ese es el problema. O sea, no tiene un repuesto válido ya Chupe. Y hoy no. Yo me guío a los dos partidos donde Cerro fue catastrófico. Sí. Colo-Colo, Sí. no entró bien Iturbe. Sportivo Luqueño, no entró bien Iturbe. Y lo tenés bajo a Iturbe, lo tenés bajo a Cecilio, lo tenés bajo a Guayo y lo metés a Iturbe, pero que también está bajo o peor. Claro. Entonces... es un dilema. Y sí, y tampoco probó con muchos. Tampoco probó con Riveros, tampoco probó con Portillo, no buscó una variable, sabiendo el bajo nivel de Iturbe. Pero a Iturbe lo mete con la esperanza de que ese sea el partido de su repunte. Claro, Y porque no- sí, ocurre lo siguiente también. Y yo me imagino el rompedero de cabeza de Manolo en este sentido. ¿Qué pasa? Dice, vos sé que no me convence, y habla con sus demás integrantes del equipo del cuerpo técnico, y dice, ¿saben muchachos? No me convence Iturbe para este partido. Y no lo hace jugar, no lo pone de entrada por lo menos, ¿verdad? O no lo pone en el partido. Y termina Cerro perdiendo el partido como perdió. Sí. Bueno, ¿qué le van a decir? ¿Y para qué lo tuvo Iturbe? ¿Y por qué lo sacó a Iturbe? Es un dilema siempre. ¿Por qué? ¿Cuál es la causal, a mi modo de ver, de esta situación? El electrocardiograma, los altibajos individuales de piezas capitales dentro de la estructura de Cerro Porteño, que arroja la siguiente conclusión. Un equipo que hasta hace poco tiempo, era probablemente uno de los más regulares, a punto tal que acá se sostuvo el criterio que había planteado Luis Enrique en ese sentido. En este momento es el de mejor producción futbolística del campeonato. Sí. ¿Verdad? Su estabilidad, su regularidad y la expresión futbolística que plasmaba en la cancha, sumamente interesante. Pero impensable lo que aconteció con Colo-Colo. Entonces uno llega a decir, bueno, estará preparado tácticamente, técnicamente, físicamente, pero no está preparado de la azotea Lo que pasa, para absorber la responsabilidad de 40.000 almas apoyándolo. Lo que pasa, profe, es que si vos ves ese electrocardiograma, en ese electrocardiograma Cerro nunca pasó del pico al punto medio. Cerro no ha pasado, no hizo puente por el punto medio. Sí. Cerro fue de una gran exposición futbolística al pozo. Al pozo, ¿sabes? No tuvo un bajón que le daba la posibilidad de mantener por lo menos en algunos largos pasajes del partido esos buenos rendimientos. Cerro fue del clímax al holocausto. Sí. Fue de un polo a otro. Y fueron en dos partidos claves del campeonato. En donde en los dos, para mí, quedó fuera de todo. Para mí. Claro. Lo voy a despedir, Ernesto. Ernesto, ¿algo más? En cuanto al equipo, ¿qué se puede comentar en cuanto al equipo? No, tampoco va a salir mucho lo que tiene, ¿verdad? Y nota, no, porque tampoco tiene mucho, así como están mencionando ustedes. Yo creo que por allí, por ejemplo, en la zona derecha de la defensa, el ingreso de Víctor Cabañas, inclusive en defensa lo de Ronaldo de Jesús, hay que ver si de por allí llega a tocar también uno de los centrales, pero reitero, yo creo que vamos a tener 4 a 5 cambios respecto a lo que fue el último compromiso. Tratar de mechar un poco, sería un equipo totalmente cansado, y sobre todo en ese medio campo, en el arranque del primer tiempo, Tano, me parece que de por allí, en esa zona podemos llegar a tener algunos que otros retoques respecto a lo que va a ser este partido ante Nacional. Si me permitís, también ya están los precios de entrada, Tano. Mucha gente estaba consultando, que todavía tienen la pequeña esperanza, por supuesto, que quieren ver a Cerro Porteño en el este del país. Nacional, que es local, por supuesto. Voy primeramente con los precios de la gente de Cerro Porteño. Sí. Preferencia norte, 80.000 guaraníes. La platea norte, 60.000. Y la gradería norte, 30.000 guaraníes. Reitero, sectores para gente de Cerro Porteño. Gradería norte, 30.000. Plateas, 60.000 guaraníes. Y la preferencia norte, 80.000. Para la gente nacional, que también lógicamente va a ir su gente, preferencia sur, 70.000. Platea sur, 50.000. Y la gradería sur, 30.000 guaraníes. Estos los precios de entrada para el partido de mañana
entre Nacional y Cerro Porteño, que se va a jugar en el estadio Antonio Aranda. En este mismo momento se habilitan las boleterías, ¿no? Y ya pueden ir comprando. En el estadio Antonio Aranda, la boletería, reitero, ya están a la venta, y por supuesto también vía Red UTS, para lo que va a ser el partido de mañana entre Nacional y Cerro Porteño. Bueno, entonces serán sectores compartidos, plateas y preferencias. Sí, señor. Tal cual figura aquí en el flyer de la gente Nacional. Así que preferencia norte, platea norte y gradería norte para la gente de Cerro Porteño. Perfecto, Ernesto. ¿Quedamos por acá? Perfecto, Tano. Antes también, situación de Alfio Oviedo, que prácticamente un hecho también de Cerro Porteño. Hay 3 equipos aquí en el fútbol paraguayo que lo quieren. De forma casi oficial, Sol América ayer, esto respondía también Trovado Duarte, sí. ¿Por qué interesa? Le preguntaste ahí fuera de conferencia ya a Trovado y te dijo que sí. Sí, casi me olvidé, Tano, pero por suerte ayer recordamos y no respondía Caballo Duarte. Pero, así como están las cosas, y seguramente Laila va a poder adelantar también esto, hoy el Sportivo Luqueño es el que está sacando un poquito de ventaja para poder contar con Alfio Oviedo para el torneo clausura. Es otro de los equipos que lo quiere. Y por allí cerca también lo de Guaraní, que otro equipo también que estaría observando la situación de Alfio Oviedo, que es muy difícil que continúe para el segundo semestre en Cerro Porteño. Bueno, perfecto. ¿Y otro más? Aparte, Alfio, Enzo, ¿y algún otro más? Lo de Azamendia, que sabemos ya prácticamente un hecho, tampoco va a renovar su préstamo. Y yo creo que todavía vamos a tener 2 a 3 jugadores que también podrían para dejar Cerro Porteño. Hay que ver esto después de lo que va a ser el partido mañana ante Nacional, pero por lo menos 2 a 3 jugadores más que estarían dejando Cerro Porteño, Tano. Ahora una consulta, Ernesto, y yo planteo este escenario nomás, porque el exitismo pues es una constante, ¿verdad? Sí. Y manda. Yo planteo, Ernesto, este escenario. Me van a decir, qué fantasioso, profe. ¿Y qué es lo que es? Ya me imagino. No gana Libertad y gana Cerro. Campeón Cerro. ¿Va a primar el mismo criterio? Sí. De hacer tabla rasa con el plantel y separar y sacar jugadores, ¿o no? Sí, profe, porque está la intención inclusive ya 2 semanas atrás, Manolo con una prelista ya mencionaban en algunas posiciones, y sobre todo de los jugadores que estamos tocando, que prácticamente un hecho terminan dejando la institución, profe, uno por el rendimiento bajo que tuvieron en su momento también los propios jugadores que quieren tener más minutos, así que me parece que eso al menos muy difícil que cambie, si por allí se llega a dar lo que está mencionando, profe. Sí, porque si nos vamos a los últimos partidos, por más de que Cerro haya estado puntero del campeonato, jugando bien, le ganó, ni Alfio jugaba, ni Enzo Jiménez tampoco. Sí. Ese al buen momento de Cerro Porteño, eso es un indicio claro de que no eran tenidos en cuenta ni en el éxito de Cerro y tampoco ahora que está en el fondo del abismo. Claro, acá en este caso el milagro no cubrirá el pecado. Ahora, Mauricio. lo que sí yo le consultaría a Ernesto, porque él habla de salidas. Dentro de esas salidas, dentro de esas migraciones de futbolistas de Cerro Porteño, ¿hay alguna transferencia, algún jugador que puede ser vendido y no solamente que Cerro se desprenda de ese futbolista? Sí, hay Jotita. Hay que ver la situación de Wilder Viera también, que hay algunos equipos que lo están observando de afuera, que se puede llegar a dar una transferencia. Y también siempre lo de Rafael Carrascal, que en cada mercado de pases están allí equipos colombianos consultando por él. Así que de por allí esos 2 jugadores pueden llegar a dar ese salto en cuanto a transferencia, si hablamos y no así, rescisión de contrato y tampoco contratos que terminan en este junio, Jotita. Son los jugadores que de por allí pueden llegar a salir en forma de transferencia de los porteños. Gracias, Ernesto. Correcto, Tano. Un abrazo hasta cada momento. Un abrazo. Son las 13:09. Pausa y ya seguimos.
¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo. También sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra de 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más @Comercial Virgen del Rosario. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Muy bien, 13-12. Perdió otra vez Colegiales. Perdió con Rubio Ñudo, partido de la categoría intermedia, fecha número 10. Voy a tener que hablar con Javier y con Ati Zacarías a ver qué podemos hacer. Encima le suspendieron la fiesta. Vos no fuiste uno de los que denunció ahí Evolución. Vos sos de Lambaré, Benicio. Sí. Vos no te fuiste a denunciar a las Colegiales. Porque eternamente suele hacer sus fiestas colegiales. No, eso es un clásico. Eso es un clásico. Bueno, vamos a hablar de Olimpia, que enfrenta mañana a Libertad. El juez. Se abrirá mañana el juzgado. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Tano? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Y hay que ver qué decide Martín Palermo. Con bajas, si uno puede decir, importante que pueda llegar a tener Olimpia. Y ayer, luego del entrenamiento de la selección, se llegó a un acuerdo. Que finalicen el campeonato todos los jugadores del plano local y posteriormente viajen con la selección. Y está bien. Para evitar cualquier tipo de especulación, cada entrenador va a tener a su respectivo jugador a disposición. El caso de Olimpia, mencionó lo de Derlis González. Pero a Derlis lo hubieran liberado. Y si entre todos los convocados el que necesita más tiempo ahí es Derlis. Y por ahí, pero dadas las circunstancias y está muy susceptible la situación, entonces... No está mal, por una cuestión de imagen, no está mal. Sí, además la selección va a viajar el jueves. Entonces ellos terminan ese partido ese miércoles, termina el partido y ya van directo a la concentración de la selección y emprenden viaje rumbo a Lima.
El caso de Derli, su 23 se mantiene. No, también llegaron a la misma situación. Todos van a estar ahí a disposición. En el caso de Kevin Parsahud, por lo menos en Olimpia, que así como están las cosas, puede arrancar de titular el amistoso con Argentina. ¿Qué día es? No entendido, el sábado. El sábado, ¿verdad? Sí. No es el viernes. El viernes es la absoluta. Sí, tengo entendido el sábado, a confirmar ese detalle. Pero hablando estrictamente de lo que puede llegar a presentar Martín Palermo, con baja decía, porque Gastón Olveira está con una pequeña molestia y no lo va a arriesgar ya Martín Palermo que se recupere bien para evitar cualquier tipo de lesiones, teniendo en cuenta que Juan Espínola está esperando también su oportunidad y así como están las cosas, Juan Espínola estará arrancando para medir al equipo humarelo. Ahí está, el sábado 8 y el martes. Y el martes 11 son los partidos de la selección paraguaya. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, y a partir de este menú ampliado que ha tenido o que tiene de vuelta Palermo, ¿qué se puede mencionar del equipo para mañana? Y uno prevé, hoy Olimpia activó esta mañana, casi retocando algunos que otros puntos. No descarto la posibilidad de que Richard Ortiz juegue en el medio sector. Ya estuvo en la banca expectativa del partido anterior. Y de esta manera el equipo sería el siguiente, con Juan Espínola en el arco, la zona defensiva con César Olmedo, los centrales Hugo Benítez con Saúl Salcedo y dejando a Fernando Román por ese costado izquierdo. Redes, Richard Ortiz, Ale Franco y Alan Cano. Arriba Lucas Prato con Kevin Parsahud. No descarto la posibilidad de que Derlis también esté ya dentro de los titulares para el partido de mañana. Entonces sería un equipo bastante respetable el que va a estar presentando Olimpia para medir al cuadro humarelo. Juan Espínola en el arco, dijiste. Sí. ¿Después de cuánto tiempo? Y Juan Espínola, el último partido que ingresó fue incluso de sustitución. De recambio, sí. De recambio, cuando se le tuvo un pequeño problema a Gastón Olveira en medio del partido contra General Caballero, tal vez en la segunda fecha del torneo de la primera rueda. Después ya Gastón Olveira no dejó el arco de Olimpia. Después de mucho, entonces va a tener la chance de atajar. Y después el resto, bueno, la incursión de Richard. Sí, que está para arrancar de titular en ese medio sector junto a Ale Franco, teniendo un poco ya y sumando minutos para lo que va a ser el inicio de la pretemporada de Olimpia, recondicionamiento de 2 semanas. Entonces ese sería el equipo bastante respetable. Olimpia que va a tener la misión de sumar, tratar de consolidar su tercera posición, porque está en peligro. Olimpia está en peligro de perder esa plaza. Ganar. Bueno, la ventaja de Olimpia es que va a jugar con resultados sabidos. Sí, porque Luqueño juega a las 3 de la tarde. Sí. Y posteriormente a las 18 es el encuentro que va a disputar Olimpia. Sí, ahora un triunfo luqueño lo va a obligar a Olimpia a ganar. A ganar. ¿Verdad? Porque el empate no le alcanzará. Así mismo, y Olimpia no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos por lo que le pasó el año pasado. No ha conseguido la clasificación a Copa y eso aquí valió que hoy esté también en esa posición, no sé si de espera, de estar expectante con respecto al Mundial de Clubes. Sí. Porque mirando la campaña, si Olimpia llegaba a clasificar, hoy Olimpia iba a tener ese oxígeno importante de una posible clasificación al Mundial de Clubes y llegaba a sumar algunos puntos en Copa Libertadores. Hoy no está la circunstancia y Olimpia no puede dejar en el camino, y Olimpia creería que va a salir a ganar el partido de mañana frente al cuadro humarelo. Sí, me estaban compartiendo algunos amigos que si Nacional no suma lo que tiene que sumar y pasando a octavos Olimpia sigue con vida, en semifinales Olimpia podría clasificar al Mundial de Clubes. Sí, se abrió el panorama de esa manera. Sí. Ya con el sorteo que se fue dando, con las llaves que se fueron dando, Olimpia tranquilamente en semifinal. Claro. Si es que logra, lógicamente. Hay que recordar que Nacional necesita 2 puntos. Necesita 2 puntos. Porque uno lo iguala, pero en el nivel de ranking Olimpia está superior a Nacional. Entonces necesita, con 2 empates Nacional. Doy en el hipotético caso que pueda llegar a ocurrir un empate en Montevideo, un empate en San Pablo y van en penal y queda eliminado Nacional, le da la clasificación. En Nacional. ese caso, ¿cuál de los rankings es el que se toma? ¿El ranking de Conmebol? De Conmebol. De Conmebol. Ranking Conmebol. En el ranking de Conmebol está mejor Olimpia. Sí. Olimpia está mejor. Olimpia creo que está... Olimpia está 11 y Nacional de Montevideo está 19, algo por el sí, estilo. va por ahí.
va por ahí el ranking en la Conmebol. Es que Olimpia ha hecho buenas campañas. Este año nada más no participó y Nacional no ha hecho buenas campañas anteriormente y eso equivale, ha logrado campeonatos el equipo de Olimpia, lo cual lo ha posicionado de mejor manera en ese ranking, en esa puja que va a tener frente a la Nacional y quedará de esa manera, habitante en esa posición y sumar la cantidad de puntos necesarios para poder obtener una clasificación. Olimpia va a salir a pelear el torneo clausura, tiene la Copa Paraguay para lograr una próxima clasificación a torneos internacionales que no se ha dado este año. Sí, acá el primer paso es que Nacional no sume. Y después si Nacional queda de lado y no suma, cada partido octavo, cada partido cuarto será un asado frente al televisor, Gustavito. Y más que nunca, el hincha de Olimpia tiene que prenderle vela a San Pablo. A San Pablo, sí. Hoy es el primer santo que hay que vestirlo. Hoy en este momento es el santo de devoción que va a tener el hincha de Olimpia, tratando un poco de que le dé la mano y posteriormente que se vayan dando los resultados. Históricamente un equipo con buenas migas con Olimpia, el Sao Paulo. Recordando en la década... Por lo menos a nivel de hinchadas. Sí, recordando en la década de los 90 fueron clásicos importantes. San Pablo de Tele Santana lo eliminó a 0 y también lo eliminó a Olimpia en años consecutivos, en partidos emocionantes que se han vivido. Sí. ¿De qué es lo que están hablando, hermano? Hace 30 años atrás están hablando. Y sí, y son clásicos, Benicio. ¿Y qué vos estabas haciendo 30 años atrás? ¿Te olvidaste ya de esos clásicos? No, yo no me olvidé. Esa nada. estancia que significaba jugar en el Morumbí. Nunca terminaba de arco a arco. Impresionante. Sí, Hay un estoy gol, totalmente de acuerdo, hay pero- un gol que muchos hinchas no olvidan. El ingreso de Adriano Samaniego ingresando, prácticamente Luis Cubilla lo llamó para patear el tiro libre, ingresó y metió el gol y terminó el partido. Sí. Uno recuerda creo que fue una Supercopa. Creo que fue una Supercopa. Eran partidos en aquellos momentos cuando habían las competencias como la Supercopa, se encontraban permanentemente. Eran rivales que tenían cara a cara y se vivieron en ese momento. El San Paulo permanentemente estaba ganando el San Pablo de Tele Santana y reitero, lo eliminó primero a Cerro Porteño y el año siguiente lo eliminó a Olimpia. Sí. Pero cuando le tocaba a Cruzeiro todo el mundo se tomaba la cabeza. No, Cruzeiro Increíble. y creo que los equipos de Minas Gerais son la sombra negra de Olimpia. Porque Atlético Mineiro le sacó dos títulos. Ya lo agrego al Atlético Mineiro como también una pesadilla que tiene Olimpia. Ha perdido la Copa Conmebol, como así también la Libertadores frente a ese equipo de Brasil. Así mismo. Bueno, ¿algo más, Gustavito? Nada más, ya Olimpia que empieza a planificar. Escuchaba que Ernesto también mencionaba la lista de posibles jugadores a ser transferidos y también en Olimpia también se empieza a tocar ese tema. El días pasados el entrenador, el profe Gato Jiménez mencionaba que era un hecho lo de Manu Romero para el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Está la situación. Ese tuit que lanzaba Víctor Quintana no fue un tuit casual y del momento. Es porque sabe que su hijo tiene pocas oportunidades y a lo mejor está buscando una salida para Víctor, para Quintana. Víctor Quintana también se llama. Víctor Sebastián Quintana. Y van a haber jugadores que van a ir teniendo y van a buscar sus salidas, ya sea préstamo, algunos que otras transferencias, como ya lo habíamos mencionado. Hoy los transferibles que son, estamos hablando de Parsahut, Marcos Gómez y Facundo Rueda, que son los jugadores transferibles en este momento y las cosas que tiene el fútbol. Uno diría, al inicio, incluso hasta mitad de año, uno decía, Fernando Cardoso era el jugador más potable a ser vendido. ¿Cómo quedó rezagado en estos últimos tiempos? Quedó opacado, no ha ganado nuevamente la titularidad y todo lo contrario. Rodney Redes ha levantado, ha crecido a nivel futbolístico y creo que para un semestre, Rodney Redes, si vuelve a retomar su nivel, tranquilamente puede ser nuevamente de exportación. Sí, totalmente. ¿Y con Almeida qué puede llegar a pasar? Y yo creería que También buscará... También. Son jugadores, aunque hoy la reglamentación te obliga a tener, por más que uno diga, a lo mejor el jugador necesita tener minutos, pero la reglamentación te obliga a tener por lo menos 2 o 3 opciones. No quedarte con uno solo y tratar por lo menos ya con gente que ha tenido ya rodaje en primera división. Por eso es una situación, pero yo sé que internamente también él creería que necesita tener otras oportunidades en otro equipo. ¿Este chico que se había lesionado ya vuelve para el segundo semestre o él todavía tiene mucho tiempo? Tiene todavía, uno dice en octubre. Hay que recordar que él se operó la rodilla. Hacia final de temporada. Y fue a mitad... En marzo, mamá. Sí, en marzo. Sí, yo creería que en octubre, noviembre... Falta todavía. Falta.
Falta. Un jugador con muchas condiciones. Bueno, cerramos Olimpia. Exactamente. Selección paraguaya, hoy entrenamiento a puertas abiertas. Hoy entrenamiento tendremos los últimos 15 minutos abiertos. Va a hablar en zona mixta un jugador y mencionaban que Daniel Garnero también quedaría en zona mixta para dialogar un poco, para ver, porque hay que recordar, mañana entrenamiento a puertas cerradas, el jueves, bien temprano, 6:55, está estipulado la salida de la selección paraguaya rumbo a Perú y armando un equipo sin tener en cuenta lo que hoy no lo cuenta Daniel Garnero, que son los laterales del equipo de Libertad, que dadas las circunstancias no creo que estén a disposición para ese primer partido, por lo menos de arranque. Ya me preparo. Voy a prepararme psicológicamente para escuchar tu equipo, tu defensa, Botac. Y tenés que prepararte, Tano. No tiene opciones. Él lo dijo el propio Daniel Garnero. Hoy en la posición donde más le ha costado convocar es la posición de lateral. Ya sea por rendimientos, porque no ha encontrado, o por conductas tal vez, en ese sentido. Cuando digo conducta ya sabrán por qué. ¿Vos querés escuchar, Benicio? Sí, claro. Y claro, hay que afrontar la realidad, Tano. Vaya a votar. La triste realidad. Es lo que hay. Y sí, ¿qué va a hacer? Es lo que hay. Y uno se imagina. Carlos Coronel en el arco. Gustavo Velázquez, lateral derecho. Ahí yo observo la cara y ya... Ojalá sea una gratísima sorpresa Velázquez de lateral derecho. No desconoce la posición. Eso no desconoce la posición. Ha jugado en esa posición. Gustavo Gómez, Fabián Balbuena y Omar Alderete. Y te dije lo que Alderete le iba a poner al lateral izquierdo. Ay, sin comentario. Vos le tocás, eso es lo que yo digo, por ejemplo, vos tocás a uno sólido, una pareja consolidada en el centro de la saga. Esto me hace acordar, y lo tocás otra vez, y le cambiás otra vez puesto. Le vamos a escuchar a Robert. ¿Por qué no querés que yo hable? No. Tenemos que escucharlo a Robert nomás. No, en serio. No, terminar nomás. No, decime y me levanto, me voy ya. No querés más escucharme, ya van a entrar los oyentes. Terminar nomás, después le vamos a escuchar a Robert. Eso sí. Esto me hace acordar, Tano, Jotita y Gustavo, en una familia donde hay 4 o 5 hermanos. Y de entre ellos siempre hay uno el que es el más diligente. O sea, el más guapo, le decían antes la mamá. Y guapo, coche, ¿verdad? Sí. Y los otros atorrantes, embotador tipo Tano, silbando y mirando para otro lado, para no hacer nada. ¿Y qué hace la madre? Cansada de plagiarse, le carga todo el trabajo al guapo, al hijo guapo. Y esto es lo mismo. Ya dio Alderete, claro que puede jugar lateral izquierdo, pero ya dio, digamos, pruebas fehacientes de que en la saga central como segundo central es número puesto. Y le da solidez a la saga central de la selección nacional. ¿Por qué vos le vas a sacrificar y lo vas a tocar de ahí? Eso no me voy. No, pero, profe, salvaguardando lo que pueda pretender Daniel Garnero, es por este partido. Es que bueno, él ha convocado a jugadores que van a jugar mañana. Lo convocó a Matías Espinosa y lo convocó a Néstor Ramírez. ¿Como a Iván Ramírez? No, a Néstor Jiménez, mejor dicho. Néstor Jiménez. Bueno, y el resto del equipo... Ya te siento bajoneado. Para completar. Pero armando un poco de lo que pueda llegar a tener Andrés Cubas, Matías Villasanti, ¿por qué no? Damián Bobadilla. Por ahí también, ahí sí hay una pequeña duda. Si por ahí Matías Villasanti, mirando lo que puede llegar a ser Andrés Cubas, por ahí está. Damián Bobadilla puede aparecer. Y arriba Julio Enciso, Miguel Almirón, y tengo la duda en el 9. Si es Adán o es Ángel. Y falta un tercer volante en el medio. ¿Quién podría ser? Matías Rojas. Ni Matías Rojas. Bueno, está bien. Esta tarde hemos un poquito salido más de nuestros cuarteles. Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Yo creo que esta tarde ya podría parar pero en algún momento dado el equipo. Martes, sí. Sí, ya.
Porque tenés martes y miércoles fuerte y después jueves ya baja la intensidad y viernes jugar. O por lo menos 20 minutos ya del trabajo táctico con el parado ya del equipo. No digo un fútbol intenso de 40 minutos, sino el ensayo táctico de ir parando las repeticiones que habitualmente suelen hacer. Si es táctico y vas a ir parando 40 minutos fácilmente puede hacer. Y un reducido tranquilo. No sé cómo le gusta entrenar a Garnero, no sé si es de campo completo o de reducido, ¿verdad? Pero sí. Trabaja mucho reducido y también le agrega. Hay 20 minutos que hacen tranquilamente de fútbol. No es de realizar un fútbol intenso de 60 minutos, sino es darle un poco de continuidad, 20 minutos, soltarle un poco y luego volver a otra vez encerrarse en la parte táctica. Gracias, Gustavito. Hasta cada momento. 13:30. Lo escuchamos a Rueda a la vuelta. Ya está habilitado el WhatsApp para compartir con los oyentes. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Con Comes y Par cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad
farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. 13:35, con el partido entre Guaraní y 2 de mayo, hoy arranca la última fecha del campeonato. Vamos a estar en ese partido como de costumbre, a las 6 de la tarde en Dos Bocas. Como de costumbre. Y como siempre significa eso, como todos los partidos. Hemos salido de nuestros cuarteles. Pero y siempre, 1 de marzo, transmite todos los partidos del campeonato. Sí, y igual que 1 de marzo, el Tano siempre está en todos los partidos. Como en Guaraní, profe, como de costumbre. No, pero él se queja de todos, tranquilo. Vamos, yo no estoy quejando, estoy informando. Vamos, el que se queja es otro. Vamos a compartir con los oyentes. ¿Qué tal está tu francés, Benito? S'il vous plaît, monsieur Foucault. Bueno, enseguida lo vamos a escuchar a Mbappé y vas a traducirlo. Soup de poisson. No, subte no tenemos acá. Vamos con los oyentes. 0986780 escuchamos. ¿Qué tal, muchachos? Yo sé que se habla mucho de devolución de favor de Olimpia para Libertad, porque Libertad le ganó a Nacional de Uruguay, pero ustedes están olvidando un gran detalle. Nacional le debe un favor a Cerro por lo que pasó en 2011. Y acuérdense, un gran detalle que se olvidaron. ¿Quién es el técnico nacional? ¿De dónde salió el técnico nacional? Yo digo nomás, por la duda, acuérdense de mí. Otro audio. Buenas tardes, Deporte Total. ¿Cómo estamos, señoras y señores? Qué gusto saludarles desde acá de Ciudad del Este. ¿Qué pregunta más ofensiva le hizo, creo que fue el Tano, al ingeniero de Nacional? Sí, el estadio se renovó, oye, remodela. De tanto que añese, allá pasa. Si se remodeló con el fondo del club o si es que le ayudó para la PFG. ¿Por qué va a ser ofensiva eso? Informaciones. En algún momento la PF le había ayudado a los clubes para el tema de la lumínica, por eso. Y al decir que no, le da más mérito a la dirigencia actual. Otro audio. No entiendo por qué es lo ofensivo. Pero vio la parte torcida, pues. Porque automáticamente también tiene más mérito lo que hizo Sudamérica. Pues Sudamérica también cambió su lumínica y sin ayuda de nadie. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, profe? Súper bien, hermano. Compañero. Profe, ¿por qué Pío Garnero no le convoca a todos nomás ya a los jugadores de Libertad? Eso es uno. Otra cosa, le volvió a convocar otra vez a este paquete de Gustavo Gómez. Qué payaso este Garnero, profe. Le sigo escuchando. O sea, sobre mi hombro cargó toda la responsabilidad. Y vos tenés que responderle. No es obligación. Bueno, escuchamos a Robert. Obligado, hermano. Lo que sí es obligación es escucharlo a Robert. Yo te voy a decir una cosa. Después de Robert. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados
egresados de universidades de Estados Unidos. Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY. Escribinos al WhatsApp 0992-258-389. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro para accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%. Sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. 13:41, seguimos con los oyentes. Escuchamos. ¿Qué tal, 780? Benicio, ayer me tiraste con un caño. Pero no importa, yo te tengo respeto y un aprecio grande. Saludo al mundialista, Jotita. Benicio 118. Ese es el número que tenés, ese es el número de partido que hiciste el año pasado. Felicidades, profe. Un abrazo. ¿Qué sumaste hoy, vos? 118. Claro, por favor, es de los míos. Te defendí ayer, hermano, pero dijiste una gran verdad. 118 veces se habrá borrado. A la quiniela habrá jugado ese número. Tano, vos dijiste que el domingo estuviste en la Plaza Italia y te encontraste con el ingeniero Guido Ciotti. Sí. ¿Por qué era la instalación de la República Italiana? El aniversario, sí. Aniversario. ¿Y quién instaló la República en Italia? ¿Cómo que quién instaló? Sí, ¿quién fue? El pueblo. No, pero tuvo un líder. ¿Cómo que líder? Sí, tuvo un líder. ¿Y el referéndum? No, tuvo un líder. ¿Quién fue el líder? Giuseppe Garibaldi. Sí. Giuseppe Garibaldi. Y tenía un lema. ¿Cuál era el lema de guerra de Giuseppe? Ese no sé, ¿cuál es? Avanti Saboya, Italia unita, Roma capitale. Ahora por favor, ya italiano. ¿Entendiste lo que dije? En italiano te dije, hermano. Tenés los Mbappé. Poneme por los Mbappé. Vamos a ver por la espalda hecha acá este señor. No, deja el Zócalo. Dejame ahí. No, ahí ya. On me l'a dit, donc moi Poné audio. j'allais pas jouer. Les gens qui m'ont sauvé, c'est Luis Enrique et Luis Campos, le directeur sportif. C'est eux qui m'ont sauvé. ¿Qué dice Benicio? ¿Que fueron Luis Enrique y Luis Campos? ¿Quién Me está leyendo. No, pero sos una estafa. Como traductor sos una estafa. Vamos con los oyentes. Mentiroso. Embustero. Audio. Buenas, Deporte Total. Excelente la programación. Saludo a Tilio Almada, el comandante ahí de Palma y Chile. Gran cambista, carajo. Un abrazo a todos. Otro audio. Excelente lo de la mesa. Un saludo para todos. Grande Jotita. Excelente Tano.
Partido número 18 el año pasado. 18, Benicio, 18 partidos. Eso sí se ajusta a la realidad. Bate con los muchachos, va al aporte. Yo dije que nunca iba a gritar un gol de Olimpia, pero pensándolo bien, mañana creo que sí. Mira, qué sincero. Me gustó eso. Vaya, ya pota, o sea. Vaya, Hola, señores de la mesa. Soy cerrista de corazón, pero a mí la BM, no hay equipo con no va problema ayuda a cero que no hay la de equipo, o sea, no hay la de equipo. Carreta se invegue gay, carreta se invegue gay. Vamos a ver, escuchamos otro. Uno más y le escuchamos a 180. Hábleme del amistoso de la tetracampeón y actual campeona de Europa. Ahí está, terminó. No entendí. Robert. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazucas y Anadías, búscanos en @JC Comercial PY. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-106-964. Tower Maretel, lo mejor en torres. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable. Y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. 13:47, seguimos con los oyentes. Antes de ir a un audio, ayer escuchaba la polémica uno de San Pedro, un olimpista, y me dice que imposible es que Olimpia le dé un campeonato a Cerro Porteño, me decía. Pablo Rodi es el oyente, así que un saludo. Siempre le escucha al Tano, dice, y siempre está en contra del profe. Así no gana Libertad, y gana Cerro. Saludo. ¿Audio? ¿Qué tal, muchachos? Excelente, como... ¿Otro audio? ¿Qué tal, muchachos? Excelente, como siempre, la grabación. Profe, si Olimpia clasifica al Mundial de
clubes, te voy a llevar en la recepción de la radio un $200 para tu gasosita, como cábala. Sí. Dale, mucho. Pero bienvenido. Si es 2000, no me voy a enojar tampoco. Escuchando. ¿Cómo le va a Hoy mi apoyar beso a- ya no es más gratis. ¿Cómo ahora el profe le va a apoyar a Sao Paulo? ¿Otro audio? Ahí ya tienen la respuesta de que supuestamente Olimpia le iba a ayudar a Cerro para ganar, hacer todo lo posible de ganar la Libertad, porque ellos también necesitan puntos. Lo primero que hacen es sacarle del equipo a Olveira, que fue su salvador en todos los últimos partidos, y dicen que no va a jugar porque está lesionado. Qué sospechoso. Mientras el paquete de Gustavo Gómez sigue acrecentando su leyenda en el Palmeiras. Son como son las cosas de la vida, ¿verdad? Y el fútbol no está ajeno a ello. Qué paradoja de la vida llevan. Mientras nosotros le odiamos a los que triunfan afuera, acá le destrozamos. A que conta ya le coimba eve guasúa. La ñeñembo exquisito, qué puta, o sea, cada parado ya de... Bueno, hombre. ¿Otro audio? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Pueden cambiar el lugar al profe que se siente diferente, que se siente en otro lado ahí en vez de Jotita, que demasiado refleja su pelada, por favor? Bueno, con ese... Hermano, nosotros tenemos nuestro sex appeal, es lo que no carecemos de techo. Con esa denuncia vamos a escucharlo a Robert. Otro leo, los problemas son capos ya. Va. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo. Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo, también sorteamos 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Por cada compra de 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni 14 de mayo, sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más, @comercial Virgen del Rosario. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Bien, última parte, seguimos con los oyentes. Escuchamos. Profe, y Luis Enrique Comité anoche le atacaba a Juan José. Y realmente es cierto lo que le dijo Juan José. Ese a nivel de depende de objetivo, Olimpia, pero te pensás que va a jugar a muerte contra Libertad. Así es la realidad, porque es lo que no queda razón a los jóvenes. ¿Y cómo vos sabés que así va a ser? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Y que Olimpia le va a dar a Libertad. Bueno, espera, vayamos por parte. Y voy a decir esto y voy a terminar el tema. Olimpia puede hacer lo que se le antoje. El que se puso en esta situación es Cerro Porteño. Así nomás. Si Cerro Porteño llegó a esta situación es porque Cerro Porteño falló. Punto final. Yo soy Olimpia y quiero poner a 4 chicos de la reserva que van a jugar, que están por ser campeones. Tengo entendido, Gustavito, lo de la reserva de Olimpia. Si quiero poner 4 jugadores de la reserva porque quiero verlo, si lo voy a llevar a la pretemporada, ¿quién me puede decir algo? Yo administro mi equipo como a mí se me antoja.
y que vayan a llorar a la iglesia. El que se puso en esta situación es Cerro Porteño. Yo dirijo Olimpia, yo juego para Olimpia, yo visto la camiseta del Olimpia, a mí me importa 3 pepinos Cerro Porteño, Libertad, Guaraní. Ese es el problema de ellos. El que se puso en esa situación es Cerro Porteño. Y que no dependan ahora de Olimpia, si dependen de otros porque vos tu trabajo no lo hiciste. No, me enojo porque ya vamos a volver con lo mismo otra vez. Vos no hiciste tu tarea en todo el año y después querés que tu compañero de al lado te pase el trabajo práctico para pasar. No es así. Y háblalo como si él supiese lo que va a pasar. Él dice, no le quieren dar oportunidad al joven porque Juan José dice que Olimpia le va a dar. ¿Y cómo él sabe que Olimpia le va a dar? ¿Con qué certeza habla? ¿O por qué habla con mucha certeza? Dale, por favor. Por favor. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todo bien. Un saludo a la distancia. Tano, te quería hacer una consulta, más bien una pregunta. No sé si tocaron el tema o no. ¿Cómo quedó el tema de la sub-18, sub-20 que creo que tienen los equipos de la primera división? Pero digo de todos los equipos, ¿sí todos completaron ese tema? Era una pequeña consulta. Saludos a la distancia, muchachos. Bueno, un saludo, creo que es Ariel González, nuestro amigo de Denver, Colorado. Y todavía no se ha publicado la nueva tabla. Hay algunos equipos que ya completaron y hay algunos que necesitarán unos cuantos minutos en esta última fecha para completar. Cerro, por ejemplo, completó la fecha anterior. Creo que lo dijo eso Ernesto, con Navallo. Y hay otros equipos que le faltan ya muy pocos minutos. O sea, aparentemente no hay riesgo de que alguien pueda perder 3 puntos. Último. ¿Y qué pico es lo que discute? Que nadie está discutiendo acá que no fue Cerro Porteño que se puso en esa situación. Lo demás todo especulación. No entiendo tu comentario, será. Ahí muy desubicado tu comentario. Claro que nadie está discutiendo. Obvio que Cerro el responsable está en esta situación. Y bueno, y listo, ya está, Ningo. Peleando el campeonato, no llegando al campeonato, en fin. Pero me parece muy desubicado. Nadie está discutiendo. Olimpia puede hacer lo que quiera. Ya no es sensible, paites. ¿Y qué ¿Y cuál es el lloro entonces? ¿Y cuál es la especulación entonces? Ya. Bueno, ¿Y para qué querés? Mira, vos sabés lo que... Y después yo voy a ser el malo de la película. 3 figuras geométricas. Círculo vicioso, triángulo amoroso y la mente cuadrada. De eso tenés que alejarte, Jotita, por salud mental. Por salud mental. Muy fuerte, más fuerte que yo. Volvemos esta tarde con... ¿Qué hora ingresamos, Gustavito, para el partido de Guaraní con 2 de mayo? 17:50 estaremos de cancha Guaraní. ¿Y usted por dónde andará? Y escuchando teta. Tomando mandarina bajo el árbol. ¿Qué pregunta? En el solcito. Hemos salido de nuestro cuartel. Ya se viene Mario Ferreiro, todo ese equipo, hasta esta tarde. Vaya a pescar con el chaleco. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. La sombra del martirio invade el triste santuario de mi alma en dolor. Surge tu recuerdo
esperanza